con la colaboración de ITEC Psicología y Neurocore. A nuestra derecha tenemos a Ramón Noguera. Creo que ya ha salido bastantes veces, también ha colaborado con nosotros en varias ocasiones, también ha colaborado con Engrama en algunos vídeos. Y bueno, Ramón, te hago los honores y dinos un poquito quién eres también, un poco, si te parece. Pues yo soy Ramón Noguera, soy psicólogo de la licenciatura por la Universidad de Granada, soy profesor de universidad y tengo mi consulta en Barcelona. Y también me dedico desde hace bastante tiempo a la divulgación. Hace un par de años saqué un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y ahora, el 17 de marzo, sale el siguiente que se llama ¿Por qué nos compramos la burra? Donde hablo pues, sobre persuasión, sobre influencia, sobre cómo nos convencemos uno a los otros de cosas, etcétera, etcétera. Y a mi izquierda, en este caso, pues tenemos a David Saavedra. Un combate de boxeo. Sí. En la esquina izquierda, enfrentándose. Habéis captado bien, vaya. Vamos a hablar del peso. Y pues nada, aunque ya has pasado también por aquí por Engrama, cuéntanos brevemente quién eres tú y a qué te dedicas. Pues nada, yo soy David Saavedra, de profesión militar. Con la divulgación llevo nada, prácticamente unos 6 meses, medio año. He escrito el libro este que tenéis aquí, el de Memorias de un ex-nazi, y no mucho más. Genial, pues bueno, os contamos un poco la dinámica. La idea es que ellos saquen diferentes temas de conversación, tanto relacionados con el tema nazi y demás, y Ramón también lo explique desde la perspectiva, desde la psicología, pues todos los temas que se vayan sacando. Nosotros estaremos un poco moderando si falta algún tema o se queda algo sin salir, pero el protagonismo lo van a tener ellos. Entonces, cuando queráis, podemos sacar los primeros temas. Si quieres empezar, David. Pues ya que tenemos los libros aquí encima de la mesa, la verdad es que habréis notado que hacen un feedback entre ellos de por qué creemos en mierdas y Memorias de un ex-nazi. La verdad es que yo, bueno, si no me han matado ya, no me van a matar por lo que voy a decir ahora. Esperemos que no. He creído en una gran mierda durante bastante tiempo, prácticamente toda mi vida. Y me gustaría empezar diciendo hasta qué punto verdaderamente es posible que haya dejado de creer en ello. Porque es una pregunta que me hago a mí mismo constantemente y que me escama mucho. Yo he hablado muchas veces, lo he dicho de hecho en una conferencia o charla, no sé cómo llamarlo, en un instituto allí en Badajoz, que les puse un vídeo montado por gente de este mundillo, de propaganda del nacionalsocialismo y demás. Y salía pues Hitler con una banda sonora por detrás de Gladiator, cosas así parecidas, muy épico, dando un discurso, ¿no? Y se lo enseñé a los chicos. Mirad cómo tengo los pelos de los brazos, y los tenía de punta, ¿no? Y es algo que a mí me sigue pasando, me sigue emocionando profundísimamente. Vea un vídeo, vea un discurso, vea lo que sea. Entonces yo me pregunto, ¿pero de verdad he conseguido...? Y entro en un debate conmigo mismo interno, cuya respuesta no sé responder. ITECOC. Cerca de 9 años y una infinidad de alumnos y alumnas nos respaldan. Y queremos que ahora tú confíes en nuestra oferta formativa. Máster online en terapias conductuales en infantojuveniles y adultos. Diplomado especializado en terapias conductuales y contextuales en infantojuveniles. Contamos con becas del 30, 40 y hasta un 60%. Somos ITECOC, somos evolución. Hombre, dado que es la primera vez que tengo el gusto de verte en persona, cualquier cosa que yo diga siempre va a ser provisional, ¿vale? O sea, eso vaya por delante, porque yo entiendo que lo serio es adelantar que lo que yo pueda o lo que podamos decir aquí los psicólogos presentes pues no dejan de ser hipótesis. Yo creo que sí es posible dejar de creer en una ideología, la que sea, o en cualquier cosa, y al mismo tiempo conservar ciertas reacciones emocionales que están condicionadas. El proceso por el que una asociación entre un estímulo y una respuesta se desvanece se llama extinción. Entonces este proceso nunca es perfecto. O sea, nunca una respuesta se extingue del todo. Con lo cual, tú puedes perfectamente no compartir ya nunca más esta ideología y no creer para nada en esto y pensar que esto es lo que tú creías es una mierda, y al mismo tiempo tener estas reacciones reflejas ante ciertos estímulos que en su momento además tú tenías asociados pues, con momentos de camaradería, con momentos de buen rollo, fiestas, momentos positivos y tal. De hecho, no es desconocido.
hay más casos, muchos más, de personas que han, fuera incluso movimientos políticos, pues movimientos religiosos o movimientos New Age, que creían en pues, historias místicas o lo que fuera, que siguen manteniendo la preferencia por ciertos elementos asociados a eso. Por ejemplo, gente que estaba muy metida en historias místicas y que, pues, mal comparado, le sigue molando mucho el incienso, los gongs, la música oriental, los cuencos y las movidas de estas. Porque, claro, son aspectos muy separados, son asociaciones distintas. Entonces, mi respuesta sería, es perfectamente factible que tú a día de hoy no creas absolutamente para nada en la validez de esa idea y no hay incompatibilidad con que ciertos reflejos no se hayan extinguido, porque además no tienen por qué haberse extinguido, porque no se ha producido un proceso activo de asociarlos con consecuencias desagradables. O sea, son estímulos separados. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Entonces se puede dejar de creer en esto y al mismo tiempo mantener la respuesta ante algunos, igual que, ojo, igual que tú, por ejemplo, puedes disfrutar muchísimo de cosas que no compartes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cómics. A mí me gusta muchísimo Batman. Muchísimo. Va a salir una historia en un cómic. Mucho. Batman es un señor que me cae mal. Batman es un señor de derecha y es un millonario de mierda que en vez de gastar su dinero en ayudar a la gente, lo gasta en aterrorizar a pobres criminales muertos de hambre. Pero yo disfruto enormemente leyendo de su historia y yo a veces me he emocionado con películas como El Caballero Oscuro. Pero yo no creo que Batman sea una buena idea en ningún concepto. O sea, yo no creo que nadie deba ser Batman. Pero hay una serie de reacciones reflejas ante todo ese estímulo que supone la simbología del personaje, que a mí me producen a veces. Yo he estado jugando a juegos como el Batman Arkham Knight y a mí hay momentos en los que haces una cosa especialmente molona y se me ponen los pelos como escarpias, pero yo no creo que sea ni un buen modelo de conducta. Ya. O sea que sí, después de todo este rollo, sí, yo creo que es perfectamente posible no creer en algo y tener cierta respuesta ante ese algo. Te voy a ir sacando diferentes episodios. Sí, yo también te querré preguntar cosas. Pues venga, Pues por guardar un poco un orden, hay una idea muy común, que es que necesariamente en el proceso de entrar en estos tipos de grupos hay una historia común, o siempre tiene que haber necesariamente pues, ingredientes o de cosas que suelen argumentar. Maltrato infantil, aislamiento, bullying, una serie de cosas. Yo tengo la impresión de que no tiene por qué, que el contexto juega un papel, pero que muchas personas que entran en estos movimientos no tienen por qué venir ni de familias desestructuradas, ni haber sufrido este tipo de experiencias. ¿Tú qué puedes contarnos de esto? Sí, yo conozco casos que si estuviera súper sesgado en esa dirección, pues te diría, pues sí, porque yo conozco muchos que son a día de hoy muy violentos, muy agresivos y efectivamente pues sufrieron episodios de bullying en el colegio. De hecho hay uno muy característico que me está amenazando todos los días desde hace casi un año. Y es un chaval que me enteré hace poquito, que era pues muy rellenito, de pequeñín, y le daban una caña brutal en el colegio, un grupo de hijos de puta, ¿no? Y un día le pegó un sopapo a uno, en plan defendiéndose, y lo tumbó. Y dijo, hostia, esto mola. Y empezó a repartir y descubrió que tenía un talento natural para repartir hostias. Y desde esa pues no ha dejado de sacarle partido a ese talento, ¿no? Conozco muchos casos así, pero también conozco muchísimos más que no. Por ejemplo, yo. O sea, yo en mi familia, mis padres siguen felizmente casados, ya han hecho más de 50 años. En mi casa nunca escuché a mi padre gritar, nunca, jamás. En mi casa nunca se ha bebido alcohol. O sea, en ese tema es una familia bastante ejemplar. Aparte, mi padre es el perfil, en mi casa siempre ha habido libros, siempre me han inculcado el gusto por la lectura. Desgraciadamente, mi gusto por la lectura se fue por determinado tipo de libros. Claro, pero es otro topicazo, ¿no? Esto de que el fascismo se cura leyendo, y digo, que hay fascistas leidísimos, ¿eh? Y yo cultura no, amplísima. Sí, yo mi casa la tenía llena, ahora los he ido donando y deshaciéndome de ellos, pero era, una auténtica biblioteca del nacionalsocialismo, estaba lleno de libros. O sea, que podríamos afirmar que en tu experiencia no hay una relación entre pertenecer a este tipo de movimiento ultra y haber tenido necesariamente... No. Lo digo porque una de las tesis que yo creo que es interesante también para las personas que nos escuchan es el darse cuenta de que hay muchos factores de contexto que te puedan empujar. Y ahora yo quería preguntarte un poco más por los tuyos, ¿no? ¿Cómo entraste en contacto con este mundillo? ¿Cómo empezaste a interesarte por el tema del nazismo, etcétera? Eso nada, es una familia desestructurada y tal. Hay como un conjunto de clichés que siempre automáticamente se sueltan y se repiten y ya está. Y ahí se acaba la conversación, ¿no?
Hay uno que escucho mucho, que es el de querer ser parte de algo. ¿Y quién no quiere ser parte de algo? O sea, ¿qué chaval de 15 años, que es cuando uno se inicia en estas cosas, no quiere ser parte de algo? Todo el mundo quiere ser reconocido. Exacto. Todo el mundo en su trabajo, en su círculo, o sea, y además a todas las edades. O sea, es que yo cada vez que escucho eso digo, ¿pero tú eres tonto o...? La misma razón que para ser cofrade de Semana Santa o claro, estar en un equipo de fútbol o una peña de música. Claro. Entonces, yo creo que se juntan, yo a esto le he dado muchísimas vueltas, ¿por qué? Y se juntan, yo creo, diferentes factores. Primero, que somos muy curiosos desde niños. Tenemos mucha curiosidad y todo nos llama la atención, ¿no? Segundo, pues esa sensación que tenemos todos cuando somos adolescentes, de sentirnos pues, vulnerables, sentirnos hacer de todo un problema, bueno, pues como somos cuando somos chavalines, ¿no? Y luego que de golpe, joder, a día de hoy se ve mucho con esto del cuñadismo, ¿no? De estos memes de ya me he cansado de ser experto virólogo, ahora voy a ser experto en geopolítica de Ucrania, tal. Pues eso pasa también cuando tenemos 15 años, ¿no? Y nos topamos de golpe con un discurso súper simplista que lo reduce todo al máximo. Y además lleva aparejada una visión de especialidad, de tú eres especial porque has visto esta realidad oculta que no ven todos los demás borregos pobriños ellos. Y ahí es cuando entras. Es cuando te empiezas a sentir especial, es cuando te vas como autoalimentando de qué listo eres, qué inteligente eres. Yo me acuerdo de preguntarme a mí mismo de, joder, ¿cómo pude no haberlo visto antes? En referencia, por ejemplo, que el holocausto era mentira, ¿no? Claro. Es el tema del holocuento. Esta sensación de despertar, ¿no? Efectivamente, de descubrir, de ver la luz, Y esto le pasa mucho a los de la pandemia. Que sí. Yo veo la unión, vamos, lo vi clarísimo en su momento. Dije, hostia, es que es lo mismo. Es el mismo razonamiento, no el mismo discurso, evidentemente, pero el razonamiento, la forma de verlo todo es idéntica. Uh-huh. Y ya a partir de ahí yo empiezo a buscar los siguientes nexos. Otra vez también vi un reportaje que se llama Behind the Curve, que lo puse en mi libro, que es sobre la Tierra plana, que decían lo mismo, Ramón, tío, lo mismo. Aparte hasta te hablaban de los Illuminati, de los masones, de Soros ahí ocultando la verdad, ¿no? En este caso la verdad era pues que la Tierra era plana, ¿no? Claro. Pero en nuestro caso era pues el tema del holocausto, que hay un plan para reemplazarnos a todos por africanos, etcétera, etcétera. Y con el tema del COVID, pues que quieren imponer el nuevo orden mundial a través de estas medidas restrictivas. O sea que los mecanismos de captación podríamos decir que son un poco similares, y voy a hacer aquí un salto un poco más, entre, por ejemplo, pues, grupos de extrema derecha, grupos de negacionistas de la pandemia o de la validez de las vacunas, o incluso, si me apuras, pues lo que tradicionalmente, por ejemplo, industrias como el tabaco han utilizado para captar clientes jovencitos. O sea, explotar un momento en el que tú estás buscando referentes, en el que tú estás buscando formar una identidad y, por tanto, también estás muy abierto a ciertos discursos pues, que por tener poca experiencia, por ser joven y tal, pueden calarte más que cuando ya tienes más experiencia y te das cuenta quizá de que las cosas son más complejas, que esto tampoco necesariamente es siempre así. Pero me parece muy interesante lo que dices porque es una idea que yo repito mucho, que al final el proceso es el mismo, sea creer en la Tierra plana, sea creer en... Este libro, yo siempre lo digo, si pones Memorias de un ex negacionista, perfecto. O sea, funciona igual, ¿no? Sí, totalmente. Me parece interesante. Y concretamente tú, ¿cómo te acercaste tu experiencia particular? ¿Fue por amigos? ¿Fue por...? No, fui yo solo. ¿Tú solo? Yo solo. O sea, además de una forma... Claro, tú no eres consciente de... Yo esto lo he razonado en el sentido de... ¿Tú sabes los videojuegos? ¿Juegas a videojuegos? Sí, mucho. El Tomb Raider, ¿te acuerdas? Hombre, claro. Pues podías jugar con dos cámaras. En primera persona, que ves lo que ve el muñeco, que eso es como cuando te radicalizas, que simplemente pues, ves lo que ves, y luego está la isométrica, que ves desde atrás. Correcto, la cámara por encima del hombro. Y entonces puedes referenciar el muñeco respecto al entorno. Así es como yo creo que ve una persona no radicalizada, que ve en contacto con el mundo exterior. Vale. Pero tú, cuando estás radicalizándote, estás en efecto túnel, todo el rato, y solo ves lo que quieres ver. ¿Sabes? Que ves ahí al fondo algo y vas directo para allá. El fenómeno que en el libro denominamos eco de confirmación, esta tendencia a preferir la información que confirma lo que tú piensas, y cuando te presentan pruebas de no, tío, que mataron a un montón de gente, que el holocausto sí sucedió, que hubo un montón de gente muerta, tú tienes esa capacidad para poder descartarlo, ya sea atribuyéndolo a la conspiración. ¿Qué argumento? Esto me acaba de surgir. ¿Qué argumento usabas tú cuando te presentaban información contraria a la ideología
que te estaba absorbiendo. ¿Cómo lo resolvías? ¿Cómo resolvías esa disonancia? Es muy fácil, o sea, es muy fácil. Vale. En 1945 los poderes fácticos judíos ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Impusieron ya tal. El último europeo libre que los identificó y se opuso a ellos fue Hitler. Hitler fue un héroe, ¿vale? de la humanidad. Entonces, evidentemente nosotros lo vemos como un monstruo precisamente por esto, porque fue el único que se atrevió a oponerse a este plan de dominación, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ya no tienes ningún enemigo que te tosa, te puedes hacer con los medios de comunicación y todos tus enemigos están convenientemente amordazados, puedes decir de ellos lo que quieras. Que Hitler mató a 6 millones de personas, o sea, según nosotros, tenían que levantar algo por encima del nacionalsocialismo que impidiese que la gente se volviese a acercar al nacionalsocialismo. Algo que fuese limitante, en el sentido de, por ejemplo, le digo a mis padres, papá, pues me estoy leyendo este libro de nacionalsocialismo, y que mi padre, o sea, la respuesta inmediata, sin ni siquiera pensar, natural, fuese, pero ¿cómo estás leyendo eso que mataron a 6 millones de judíos? Claro. Entonces ya ahí se acabó el debate. Y es prueba confirmatoria de la eficacia de la propaganda, porque mira lo que han hecho con mi padre, que sin pararse a leer el libro siquiera... De hecho, mi padre, en un momento ya de desesperación, que ya no sabía qué hacer para no perderme, me puso la lista de Schindler, esto lo he contado 1.000.000 de veces, y yo me despollaba pero papá, ¿cómo eres tan tonto? O sea, ¿cómo te puedes creer esto? ¿Pero no ves que es una película? ¿No ves que Spielberg es judío? Entonces, claro, para mí tenía todo el sentido que un director judío hiciese una película para reafirmar el Holocausto. Aparte, una vez le preguntaron a Spielberg, ¿por qué la hiciste en blanco y negro? Y dijo, pues para darle realismo. Y yo, claro, que le tienen que dar realismo al Holocausto, ¿no? Porque es mentira. Entonces, es como que mi mente funcionaba súper rápido. Me parece interesantísimo esto que dices, porque además liga muy bien con una cosa que muchas veces se subestima, que es el poder de una historia. Y esto es una cosa que se ve muchísimo en los procesos persuasivos, todos los procesos de influencia, que es sobre lo que he escrito en el que parece que estoy haciendo anuncios todo el rato y me sabe mal, pero bueno, en el libro que va a salir ahora. Para eso está esto, anúnciate, Ramón. No, pero me da mucho pudor. Pero el caso es que es un tema común el que cuando se construye una historia... toda la información se procesa de una forma diferente y es más creíble. Y entonces la importancia en estos movimientos de construir una narrativa que no tiene por qué ser perfecta, puede tener agujeros, y de hecho normalmente a poco que rascas pues empiezan a salir contradicciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en todas las ideologías conspirativas estas que me topo, siempre hay una pregunta que me gusta hacer cuando estoy hablando con una de estas personas, que es un ¿para qué? O si esto es como tú dices, ¿cómo es que todavía, por ejemplo, cuando se habla de las vacunas son instrumentos de control porque no sé qué polla? Y yo me quedo diciendo, ¿pero control cómo? Porque nos ponen un chip para saber dónde estamos. Pero si ya lo sabes, quiero decir, o sea, que lo da voluntariamente. ¿Y para qué? Y cuando empiezas con los para qué, al final nunca termina de salir claro. Pero claro, han asumido una historia, nos gusta la historia, y nunca se presentan los datos por sí solos, se presentan siempre con una narrativa, y supongo que en el caso del nazismo hay también una historia de cómo en el pasado remoto los judíos construyen ese imperio y esa forma, toda la movida de los protocolos de Sion y todo esto. Eso es... El coñazo que te va dando con eso. Sí, eso es brutal, sí, ese libro aparte fue clave también. O sea que podríamos decir que en tu formación dentro de esta ideología había un montón de historias que eran un poco similares a los que pasan en una religión, ¿no? Que hay una serie de historias, pues como la historia de Moisés, la historia de Sansón, la historia... Es idéntico, sí. Idéntico, ¿no? Sí. Es que creo que hay unos paralelismos muy interesantes en todo este tipo de adoctrinamiento. No, es que nos podemos ir a una cuestión que está aparentemente muy alejada de todo esto, que es el yihadismo. Igual que te dije antes Virgen de Kurz, de la Tierra Plana, sí. Me vi otro en televisión española que se llama Ex Yihadistas, y otra vez igual, o sea, salían los tíos... Veías paralelismos, ¿no? Sí, que a uno le mandé solicitud en Facebook y me aceptó, que es lo mismo, es que dicen exactamente lo mismo, el verse a sí mismos como elegidos, todos los demás son unos farsantes, los falsos profetas... además el enemigo es el mismo porque es Israel, o sea, entonces estamos un poco en las mismas, pero tú ves el discurso y sobre todo lo que también me dejó loco de la cabeza es el proceso de ruptura con eso, que la mayoría de los yihadistas han intentado suicidar porque se les hundió el mundo bajo sus pies, o sea, todas sus creencias se fueron al carajo. Y todo ese proceso de reconexión, como yo le llamo, que se les hace muy duro. Y es una palabra que no saben me gustaba mucho, me parecía muy adecuada. Y no sé, yo la verdad es que son tantas cosas
Pues si te parece podríamos abordarla. ¿Cómo fue tu proceso de reconexión? Cuando hablamos de este tipo de cosas, Festinger, el psicólogo que era por los años 50 de empezar a escribir este fenómeno con los creyentes en platillos volantes en historia, hablaba de desconfirmación, ¿no? De este evento, este suceso que te ocurre y entonces de repente tus creencias saltan porque el suceso es tan aplastantemente contrario a ello. O sea, la realidad te pone tan en la cara esto que tú crees es una mierda que llega un momento en el que no lo pueden negar. Y fíjate que aún así todos, muchos de los creyentes de aquel grupo que Festinger estudió, no dejaron de creer en marcianos. Lo que hicieron fue creer que la mujer que dirigía el grupo era una estafadora, que por supuesto era extraterrestre, y que ella se aprovechaba fingiendo comunicarse con ellos. No que no hubiese extraterrestres, o sea, muy pocos, si es que alguno, creo que ninguno, llegó a decir, bueno, es que igual esto de los ovnis es una gilipollez. ¿Qué te pasó a ti o en qué momento tu creencia hace crack y se rompe o se fractura o empieza a haber duda o... Estaba pensando que ciertamente tiene que haber cierta base de ser un poco crédulo, porque cuando has dicho lo de los ovnis, yo me acuerdo que de pequeño vi Encuentros en la tercera fase, de Spielberg, también, precisamente, y me quedé, vamos, súper cautivado y yo creo que me pasé durante un año mirando al cielo deseando ver un ovni. ¿Qué pasa? Que es curioso cómo... sí, eso es como que, vale, seguí evolucionando, seguí desarrollándome, seguí creciendo, pero eso no desapareció y eso mi mente lo guardó en alguna parte y en mi libro, por ejemplo, narro una situación que me pasó con un chaval, uno de los primeros nazis que conocí allí en Galicia, que él, una vez, me acuerdo que estaba en mi casa, al principio, bueno, ahora hay internet en todos los hogares, pero antes no era así. Antes teníamos el módem este de 56K, que si te llamaban por teléfono se te caía la conexión. Exacto. Y nos conectamos y como tardaba un rato con el ruido este que hacían, pues dije, me voy al baño y tal. Y cuando volví ya había conectado desde hacía un tiempo y me pongo a mirar qué estaba viendo y salían ovnis. Ovnis, pero con la cruz de guerra esta alemana, la cruz volcánica que llevan los tanques alemanes. Los que se supone que están en la cara oculta de la luna y todo eso, eso, como en la película esta Iron Sky. Eso, exacto. Guapísima. Y le digo, ¿pero qué estás viendo? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que tú no sabes nada de los ovnis nazis? Y yo me empecé a despollar. Se me queda mirando completamente serio y me dice, o sea, acabas de reaccionar igual que a la gente cuando le dices que el holocausto es mentira. Y me digo, hostia, me sentí vergüenza al momento, en plan de cómo he podido caer tan bajo de no haber sido reflexivo o tener pensamiento crítico, y empecé a darle vueltas y me explicó pues toda la película, que hay ahí toda una historia que yo llegué a creer en ella, que la guerra no acabó. Hombre, es que evidentemente si tú compras que el holocausto es mentira, ya ¿dónde pones el límite? Y esto me parece interesante enlazarlo con una cosa que has dicho antes que también me parece interesantísima, que es el tema de que muchos ex yihadistas, y no sé si es el caso también, que me parece razonable pensar que podría serlo, personas por ejemplo que salen de movimientos nazis o de cualquier otro sitio, experimentan el deseo de suicidarse porque llega un momento en el que como su sistema de creencias se ha visto derrumbado, pues por un momento carecen de guía, o sea, de este asomarte, ¿no? Y decir todo lo que yo pensaba que era verdad se ha ido a la mierda. Es que no es todo lo que tú pensabas, es todo lo que tú eres. Claro, es peor. Es que esta es una de las razones por las que Festinger decía que era tan difícil convencer a alguien que ya estaba convencido por muchas pruebas que le aportaras, porque al fin de cuentas tú no le estabas simplemente atacando una creencia, tú estabas atacando su identidad. O sea, ¿quién soy? Porque yo me defino por lo que hago, y lo que hago pues viene por una serie de reglas verbales que son lo que yo creo. De hecho, hace poco vi un cómic web muy divertido en el que de un tío que yo sigo que se llama The Oatmeal, que hablaba sobre esto y te ponía un ejemplo que era muy tonto. Hay una creencia popular de que George Washington, uno de los fundadores de Estados Unidos, tenía los dientes de madera. Y entonces resulta que eso no es verdad. Y entonces él le pregunta al lector, suponiendo que el lector es americano, ¿cómo te has sentido con esto? Cuando te explico que en realidad no eran prótesis de madera, sino que había distintas. Y el tío decía, probablemente, pues no te habrá molestado mucho. Habrá dicho, ah, mira qué curioso, yo pensaba que eran de madera, pero no. Ahora, si yo en cambio te señalo que George Washington tenía esclavos, era un farsante en su lucha por la libertad, porque en realidad la libertad que quería era para los 4 ricos terratenientes, no sé qué, ¿cómo te sientes? ¿Te has inflamado? ¿Te has encendido? Sí, porque tu identidad como americano, entre otras cosas, viene de pensar que George Washington era un tío de puta madre, porque uno de los padres fundadores, la tierra de la libertad, el águila calva, no sé qué, tal, no sé qué. Y tú lo piensas y dices, hostias, claro, tiene todo el sentido, porque yo como americano no me defino por creer que George Washington tuviera los dientes de madera, pero sí por creer que era un santo patrón de la libertad, y un santo patrón de la libertad no puede tener esclavos, no puede ser imperfecto.
Fíjate, Ramón, que a raíz también de lo que estabas comentando de para qué una persona acaba creyendo en este tipo de cosas, hemos sacado la contingencia de, bueno, formar parte de una élite y también el tema de reducir la incertidumbre, ¿no? A la gente Exacto. nos genera mucho malestar no saber las cosas y damos una explicación, precisamente la explicación que más a mano tenemos. Pero fíjate que hay una contingencia ahí que me parece muy curiosa, que está representando todo lo que estáis hablando en esta mesa, y es el hecho de que, bueno, más allá de que en la gran mayoría de ocasiones, muchos de los comentarios que hacía David respecto a sus vivencias pasadas es una completa conducta de evitación, ¿vale? Sí. Es tal que así, como lo que ha comentado de la visión en túnel, es una conducta de evitación. Es el hecho también, que también lo he escuchado en algunas entrevistas de David, de que necesitaban constantemente ser los buenos de la película. Sí, Y es claro. decir, y es lo que estaban diciendo ellos, los americanos siempre son los buenos en las películas, ¿vale? Efectivamente. Y al final, esto, por ejemplo, que hablaba de Festinger, es decir, ¿qué lleva a una persona a darse cuenta de que lo que cree no es apropiado para su vida en ese momento? Básicamente yo creo que la aplicación es más simple de lo que parece. Y es simplemente que ya no le genera el bienestar, ni siquiera las ventajas del contexto en el que la estaba mencionando, seguir comentando eso. Es decir, ya no me sigue rentando esto a nivel de bienestar emocional ni a nivel de beneficio en el contexto lo que estoy comentando. Hombre, es que pasa una putada gigantesca, que es que cuando sales de una de estas movidas, no solo es que tú pierdes todas estas reforzadores, todo esto de tener un círculo de gente que te dice constantemente eres de puta madre, eres de los buenos, estás en el lado correcto de la historia, no sé qué, sino que es que además miras afuera y fuera hace mucho frío, porque al fin de cuentas fuera, la mayor parte de la gente te va a rechazar. O sea, tú tampoco estás esperando decir, bueno, pues ya está, ¿sabes? Me he quitado ese nazi, venga, me voy, busco un curro, no sé qué. De Sino hecho, que seguramente tú, era David, de mis por- mayores miedos. ese. Claro, por tus Sí. tatuajes, por las manifestaciones externas, claro, habrás tenido que sufrir prejuicios, habrás tenido que sufrir problemas de gente que te diga, oye, que es que yo no quiero saber nada por tus pintas, aunque tú ya no participes de esta ideología ni nada. Y claro, lo que tú anticipas es precisamente una vida de aislamiento y de soledad y de cómo cojones voy a trabajar. Y de hecho, uno de los participantes en el experimento de Festinger, bueno, en el estudio de Festinger, no en un experimento, en el estudio, era un tío que había vendido su casa, había dejado el trabajo, lo había dejado todo porque contaba con que los alienígenas se le iban a llevar. Y cuando le preguntó el propio Festinger, dijo, es que tengo que creer, porque es que No no me queda tengo otra. nada, es que no Si tengo no creo, nada, mi vida tengo se que seguir rompe. creyendo. Y supongo que aquí, cuando tú te hace crack, tú decías, es uno de tus peores miedos, decías, el miedo a no poder volver a ser aceptado fuera del grupo. Y yo, menos mal, porque, bueno, estudié dentro del ejército, me aseguré una cierta posición y tal, pero sí que conozco gente que abandonó a su familia y el hecho de abandonar a su familia para ellos era un refuerzo de que efectivamente estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por sus ideas. O sea, Claro, porque esa es una reducción de la disonancia. Cuando tú haces una cosa tan drástica, que está además tan alejado del comportamiento común, como es cortar los vínculos con tu familia, tú tienes que reducir esa disonancia. Entonces, claro, la mejor forma de reducirla es decir, mis convicciones son tan fuertes que soy capaz de abandonar a mi familia por ellas. ¿Qué más prueba hay? Y como he hecho este sacrificio tan grande, tiene que ser correcto, porque no puede ser que yo haya hecho esto porque todos- soy imbécil. todos los que han dado el paso de hacer un atentado, o sea, estoy seguro que pasaron por ese proceso de reafirmación. Claro, de hecho, Aronson y Tabris en su trabajo sobre precisamente esto, la disonancia cognitiva, explican la radicalización y la brutalidad y el embrutecimiento de la gente con este mismo proceso. Si yo he hecho daño a una persona, por ejemplo, porque además yo supongo que en este tipo de cosas no empieza uno directamente dando palizas, sino que uno empieza muchas veces con actos mucho más inocuos, como puede ser por Hacer repartir pintadas. propaganda, hacer pintadas. Efectivamente. Yo he hecho esto, si yo veo que esto le causa malestar a otra persona, mi primer impulso es sentirme mal, porque al fin de cuentas todos pensamos o intentamos pensar nosotros mismos, yo soy buena gente y yo no voy jodiendo a los demás porque sí. Por tanto, si yo he hecho esto, que yo sé que ha jodido a otra persona, la única explicación posible es que esta persona se lo merecía. Y si se lo merecía, entonces yo reajusto mi percepción de esa persona, porque entonces se lo merece más, porque yo soy bueno, pues yo podría, seguramente tendría que haber hecho más. Y poco a poco vas entrando en esta espiral en la que cuanto más agredes, más digno de agresión te parece el otro y más puedes deshumanizarlo. Y esto es una cosa que se repite una y otra vez en diversos escenarios y precisamente es la base del adoctrinamiento necesario para que una persona pueda hacer según qué salvajada. El tema de convencerte a ti mismo de que el acto que estás cometiendo demuestra en sí mismo que era necesario hacerlo. Porque si no, no lo harías. Porque, claro, tú no puedes estar haciendo esto equivocadamente porque tú no eres tonto. Porque, o sea, y fíjate que aquí no entra para nada ningún tipo de trastorno psicológico, locura, ni entra a ser tonto, ni poca educación. A mí cuando la gente habla de eso, si la gente leyera más esta ideología, no. Mira, perdona, no. O sea, si la gente fuera más inteligente, no, mira, no.
Ser inteligente yo creo que lo que hace es que te da una muleta extraordinaria para justificar tus mierdas. Pero así, pero con 2 cojones. Y claro, partiendo también de que no es tan maquiavélico. Es decir, la persona no verbaliza todo ese tipo de actos, es decir, no los predetermina ni siquiera tiene por qué meditarlo, simplemente son hechos espontáneos. Son Hombre, y que son conductas que se ven reforzadas por el contexto de una forma continua y inmediata. Antes tú has dicho una cosa que me parece importante, que me corrija David si eso no es así. Yo creo que además esos grupos son extremadamente positivos para el miembro en el sentido de que constantemente las conductas que van en línea con la ideología se ven constantemente recompensadas, animadas. O sea, hay muchísimo intercambio positivo en plan de bien hecho, el comportamiento, o sea, hay... Corrígeme si estoy equivocado, pero me interesa ver cómo es la dinámica ahí dentro. O sea... Hombre, piensa que yo, una de las camisetas que más me gustaba es una que ponía, ser las letras estas de antifascista, que va de menos a más, pues igual, pero antisocial. Ajá. Esa era mi, mi forma de presentarme al mundo, ¿no? Y para mí eso era un orgullo, porque cuanto más separado estás de la sociedad a la que desprecias, porque es una sociedad de gente que ha decidido autodegenerarse y meterse en un pozo de antipatriotismo, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que es contrario a nosotros, pues más cerca estás tú de la auténtica verdad, que es lo que defendemos, ¿no? De alguna manera. Y sí, evidentemente, eso es así. Eso, pues, cuanto más demuestres tu fanatismo, que no es fanatismo, esa palabra no se utiliza dentro de esos... No, fanáticos son los otros. No, fanático no es una palabra que yo haya escuchado mucho ahí dentro, o nada. Lo que se dice es pues la solidez de tus ideas o tu disposición a hacer lo que sea necesario por lo que crees. Y antes me preguntaste, que se quedó ahí un poco en el aire, cuál había sido el clic. Es que ahora es el mejor momento para meterlo, porque estábamos hablando de esto de cómo tú te tienes que reafirmar independientemente de la barbaridad que estés haciendo. Pues fue precisamente al final de todo, esto fue hace ya irá para 6 años, que nos estuvimos planteando, después de fracasar políticamente en todas las actividades que hacíamos, que evidentemente no era porque fuésemos unos marginales y estuviéramos desconectados de la realidad, sino porque éramos los auténticos enemigos del sistema y el gobierno judío, y nos impedía por todos sus medios y con todos sus recursos pues llegar a la gente, ¿no? Entonces dijimos, vale, por las buenas no hay forma, pues por las malas. Y empezamos a darle vueltas a ver cómo podríamos hacerlo pues para conseguir armas, imagínate, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue la primera vez que, claro, porque hasta ese momento toda mi actividad dentro de estos grupos pues había sido hacer revistas, actividades de propaganda, campañas políticas, cómo llegar a la gente para que nos voten, de ese palo. Sí, pero cosas que en realidad tampoco te hacían a lo mejor plantearte que estabas haciendo ninguna barbaridad, sino que, podías justificarte fácilmente a ti mismo pues como parte de una actividad. Estaba luchando contra el sistema. Sí, pero eso es lo que te digo, verte como un ciudadano comprometido con sus ideas y todo. Eso es. Pero ya cuando ya nos empezamos a plantear escalar de alguna manera en una determinada dirección, una dirección muy clara, que era pues hacer atentados, ahí ya sí que empecé a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. En plan de... Yo sobre todo pensaba en mis padres. Mis padres fue como que siempre fueron un vínculo para mí con la realidad. Porque yo creo que si no hubiera tenido padres, mis padres se hubiesen muerto años atrás, yo no estaría aquí hablando con vosotros, seguro. Y pensaba, pero de verdad quiero... Joder, porque yo me fui de Galicia por no ver a mi madre llorando todo el día. Porque mi madre me preguntaba siempre con lágrimas en los ojos que por qué era nazi. Y yo no entendía esa pregunta. Yo decía, pero eso es como si le preguntas para que entiendas el razonamiento, no es igual, evidentemente, el padre que le pregunta a su hijo por qué es homosexual. Claro. Yo lo interiorizaba del mismo modo. Claro. O sea, me hacía sentir súper mal esa pregunta, en el sentido, pero ¿qué dices? O sea, ¿por qué me echa en cara algo que no tiene nada de malo? Claro. Si yo esto no lo he elegido. Yo me había autoconvencido de que había nacido así, simplemente lo había descubierto. Y pues esa es otra, porque el nacionalsocialismo no es una cuestión política, es una cuestión de... De hecho, es lo que nosotros utilizábamos para saber en mayúsculas, que todas las posturas políticas estaban equivocadas y la nuestra no. Pues porque la nuestra venía de la naturaleza. Ya. Eran las leyes de la naturaleza, llevadas a la política, ¿no? Que era una frase de Rudolf Hess. Entonces, ¿quiénes éramos nosotros para contrariar a la naturaleza?
Porque, por ejemplo, yo que sé, el marxismo, el anarquismo, tal, pues son ideologías manufacturadas por el hombre, pero ya está, el hombre es un ser Y además que imperfecto. supongo que os da una cierta esperanza en la victoria final, ¿no? Porque a fin de cuentas, si nuestra ideología es la que sigue las leyes de la naturaleza y el resto no, inevitablemente tendrán que fracasar porque no se puede ir en contra de la naturaleza, De hecho, en contra de la fíjate, gravedad. sí, porque en lo nuestro al final defendíamos un darwinismo social y llegamos a plantearnos que si al final el ser humano desaparecía por una extinción o lo que fuese, esas leyes perdurarían de cualquier otra forma, con otros seres, otros animales, seguirían ahí impertérritas en la naturaleza porque teníamos la razón. O sea, es un grado de saber que tienes la razón absoluta que es imposible. O sea, yo ahora pienso, si me tuviese a mí delante, ¿cómo podría convencerme con todo lo que sé ahora? Y es que es imposible. Es que es imposible, fracasaría totalmente. O sea, no te verías capaz de argumentarte y eso que tú no tienes podría convencerme a mí mismo. la posición privilegiada de, bueno, pues conocer muy bien cómo Claro, pensabas claro. en O sea, aquel momento. sabiéndolo todo de mí mismo, no sabría cómo... Me parece interesantísimo. Es que yo siempre creo, por lo que he ido investigando y tal, que al final no es posible persuadir a alguien que está verdaderamente convencido. Y yo siempre digo que el trabajo de divulgación que yo hago no es para el que está convencido de lo contrario de lo que yo pienso, porque yo entiendo que esa persona no está a mi alcance, sino que es para los indecisos. Pero me parece interesante porque yo creo que la persona que está muy convencida o pasa por un proceso como el tuyo de dejar de creer por sí mismo, pues por diferentes factores, o ya cree toda su vida. O sea, yo creo que hay un cierto grado, que por supuesto es muy difícil de definir de modo operativo, ¿no? De a partir de este nivel 5 de creencia ya está jodido, ¿no? Pero algo así, de decir, hay un punto para cada persona en el que su creencia se vuelve totalmente inmune a ninguna influencia externa y ya el único camino para salir de ahí es la propia modificación de esas reglas verbales, pues por experiencia en el entorno. Y me parece muy interesante lo que tú has dicho de repente empezar a pensar en tus padres y decir, mis padres han tragado con que yo pues haga fanzines o haga pintadas es que o lo que sea. En cierto modo yo siempre me sentí mal por el sufrimiento que le causaba a mi madre. Es como que conseguí darle la espalda y de hecho me fui de Galicia por eso y puse tierra por medio. Pero mi madre, desde que me fui, me llamaba cada 2 días por teléfono. Y es como que mantuvo no me dio la espalda. Esa es otra. Si se hubiesen muerto o me hubieran dado la espalda, en plan, no hay nada que hacer por este chaval, lo hemos perdido, pues tampoco estaría aquí ahora. No, pero me parece una reflexión buenísima, porque en cierta forma son un lazo, un vínculo con un contexto que te impide estar aislado del todo y, digamos, recordarte que existen otras gratificaciones, otros reforzadores, otros aspectos positivos en la vida más allá del movimiento, ¿no? Mira, es como... imagínate que tengo un cordón alrededor del cuerpo y estoy atado a mi madre, ¿no? Pero yo me voy y en mi vida toman prioridad un montón de cosas, la lucha nacionalsocialista, tal. Y en el momento que yo empiezo a plantearme esto de dar un paso al frente con el tema de atentados y matar gente, etcétera, es como que sentí que, aquí inestabilidad sentí. Y de repente vi que tenía aquí un cordón y dije, hostia, ¿esto dónde lleva? Hostia, mi madre. Y es como que eso empezó a hacer cierta fuerza. No, evidentemente, a partir de ahí no cambié en absoluto, eso no funciona así, mis ideas eran pétreas en aquel instante, pero por primera vez en mi vida, eso sí que lo tengo claro, noté cierta inestabilidad. Como que no era así, no sonaba de ese modo. Podríamos decir, por estar seguro que te entiendo, que más que dudar de tus ideas, dudaste de la validez de ciertas acciones que a lo mejor tú decías, vale, yo sigo creyendo en toda la movida esta del nacionalsocialismo, pero a lo mejor esto es irreversible en cuanto a que ya me alejaría o supondría una ruptura con pues que Ramón, tú cuando estás radicalizado siempre encuentras justificación. Por supuesto. O sea, tú es como que dar marcha atrás te lo tomas como una derrota. Claro. Entonces siempre buscas, si no es directamente, haces un bypass y vas por otro lado. Entonces, yo tenía una frase que, joder, la tenía súper grabada, que era de Hitler, que decía que cuando la raza está en peligro, toda consideración personal carece de valor. Esta la tenía grabada a fuego en el rincón más recóndito de mi mente. Y todas estas personas, yo no sé si conoces a Dominique Venner, que fue un fascista francés que se suicidó allí delante de Notre Dame. Él estaba convencido de que con su sacrificio, que no era un suicidio, era un sacrificio,
provocaría el estallido racial de los jóvenes europeos. Evidentemente nadie se enteró hubiera ni de que se mierda. había suicidado. O sea, eso salió en algunos, se enteraron 3 o 4 y ya está. Hombre, claro, a ver, si te matas delante de Notre Dame, en la prensa va a salir. Sí, pero, por eso lo claro, hice. pero no te van a hacer ni puto caso. Lo que le pasó a Anders Breivik, el noruego que fue y que masacró a un montón de chavales y tal, y que quería ser juzgado como terrorista, y yo creo que ahí el gobierno noruego hizo lo correcto y dijo, no, a ti te vamos a juzgar como un asesino mundano y corriente y te jodes y baila y no te vamos a hacer ni la propaganda ni el baile que tú quieras. Ahí yo creo que tanto los medios como el gobierno noruego tomaron el camino más acertado. Y es como que en ese momento, pues, cuando estás autojustificándote o buscando la energía en tu interior para dar ese paso, es que colapso un poco y fracaso a la hora de explicarlo, porque todavía es como ese punto donde yo todavía no he encontrado la respuesta correcta, ¿sabes? De todos modos, te diré que no fue solo eso. Hubo una persona que fue muy importante para mí, que desgraciadamente ya no está en mi vida, porque bueno, yo cuando empecé a reconectar me convertí en una persona extremadamente tóxica, o sea, extremadamente violenta con todo mi entorno, porque yo me estaba deshaciendo a cachos. Entonces es como el que se está ahogando y cuando va el socorrista lo coge y se lo lleva al fondo con él. Pues yo hice eso con la poca gente que me quedó, porque ya cuando le das la espalda a este mundo, ellos lo huelen a kilómetros. Ya suena raro, ya es eso, suena raro, suena distinto. Y al poco ya empezaban a decir, ¿tú qué ahora eres de Podemos o qué? Era la expresión que más me decían y yo me indignaba un montón con eso, pero ahí ya estaba en medio del proceso. Yo siempre digo que tú no eres consciente de cuándo te radicalizas ni de cuándo te desradicalizas. O sea, es algo invisible para ti. De hecho, tal es así que tú en ningún momento eres consciente de que estás radicalizado. Nosotros decíamos que los que estaban radicalizados era la sociedad, que era lo que nos obligaba a adoptar este tipo de medidas drásticas, que nosotros lo que queríamos era estar en nuestras casas con nuestras familias y disfrutar de la vida. Pero mira cómo está el mundo, que tenemos que coger una pistola y cargarnos a fulanito. O sea, siempre encontrábamos una justificación que, dicha para nosotros mismos, decía, claro, es que es así, es evidente. Como decir uno y uno es igual a dos. Lo que hemos hablado antes, además, la propia naturaleza extraordinaria de lo que tienes que hacer se convierte en la justificación de por qué está bien hecho. Claro, porque claro, si esto no fuera una cosa absolutamente excepcional, a mí no se me ocurriría pegarle un tiro a este. Pero claro, o sea, yo no soy una mala persona, yo no quiero matar a la gente porque sí. ¿Qué dijo este que se metió en la mezquita en Nueva Zelanda? Yo soy un europeo normal. O sea, yo no soy aquí nadie especial, soy simplemente alguien que ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, nos están exterminando como raza, como pueblo, tal. Y dice pues lo que de cualquier persona de bien debería hacer. Mientras que el resto de las personas de bien estaban mirando y diciendo, ¿pero qué dices? Claro, pero bueno, es que en ese momento estás como en otro plano. De todas formas, además, también me parece muy interesante esto último que has dicho, aunque quiero que continúes, por supuesto, porque una cosa que decimos a veces los psicólogos es que la conducta es una línea inacabable. O sea, que cuando tú dices no hay un momento claro en el que diga, ya está, ya soy radical, no. O ya está, ya no soy radical, sino que muchas veces cuando estudiamos la conducta lo que hacemos es cortar arbitrariamente o decir, bueno, pues voy a estudiar este trozo. Y en este trozo es donde yo digo, pues vale, pues aquí está este antecedente que viene justo antes y viene esta consecuencia que viene justo después. Con lo cual es un proceso que es supongo que la desradicalización es tan gradual como lo es la radicalización, ¿no? O sea, tan paulatina. Y que muchas veces se da cuenta la gente antes, los que están fuera, que los que tú mismo. En los dos casos. Claro, eso te iba a preguntar, cuando te estás radicalizando, que mis amigos y ya mis padres lo vieron inmediatamente, como cuando estás desradicalizando, que son tus camaradas los que ven que te pasa. ¿Qué pasa? Sí, efectivamente. Y es complejo. ¿Sí? Vale, y mencionabas una persona que ahora ya no estaba en tu vida, pero que te ayudó mucho. ¿De qué manera? Pues antes sacaste el tema del sesgo de confirmación. Por cierto, ese libro, o sea, es que es gracioso porque yo estoy intentando montar una biblioteca desradicalizadora, ¿no? Y cuando piensas en eso, pues la gente se cree que estará lleno de títulos políticos, antifascistas y tal. No. O sea, tengo muy claro que para tratar estos temas tiene que ser cero política. Y yo a ti te descubrí por un Datum Blog. Salías con Javier Santaolalla y fue cuando escuché por primera vez la palabra de sesgos de confirmación. Y me quedé así, me acuerdo perfectamente que dije, hostia, eso es justo lo que me pasaba a mí. Y empecé a leer e investigar y lo incorporé a mi discurso a lo bestia, pero fue gracias a ti.
Y lo que pasó con este chaval fue que él me notó, él estuvo desde el principio, él es una persona completamente alejada de estos círculos, pero hizo exactamente lo que hay que hacer y yo ahora intento reproducir con otros como yo, de no confrontar nunca, nunca confrontar. Y si te acercas a alguien radicalizado, intenta entender sus propios argumentos, no le vayas tú con los tuyos, no hagas eso porque entonces ya lo vas a perder. Pero si, a ver, déjame ese libro, que me interesa leerlo, y se los leía y tal, y me atacaba con mis propios argumentos, y ese, o sea, utilizaba mi propio lenguaje contra mí, ¿vale? Entonces un día que me debió percibir inestable con estas cosas, estas divagaciones que supongo, no me acuerdo, pero supongo que le entraría en el sentido de, wow, pues, no veo las cosas tan claras, no sé, hay claro, cosas que no me cuadran, tal, y me dijo, me ofreció un libro para leer, que yo hasta ese momento evidentemente solo leía lo que coincidía con lo que yo quería leer. Claro. Es un bucle perfecto, ¿no? Y si leía libros antinazis o normales, para mí cualquier libro que no fuese nazi era antinazi, o sea, no había un libro normal. Pues o sea, la lectura es como que automáticamente mi mente discriminaba lo que no me interesaba y se quedaba con lo que sí, ¿no? Y me ofreció un libro sobre un análisis sobre el Capital de Marx, de Michael Heinrich, se llama, que por lo visto es una eminencia en la figura de Carlitos. Y bueno, claro, yo vi la portada y automáticamente, si me hubiera pillado en otro momento, que salía aparte del barbudo, o sea, apártame esa mierda que quiero yo leer lo que decía el judío este, ¿no? Y esa es otra, que esto lo veo mucho, por ejemplo, voy a hacer un pequeño break, con chavales que me cuentan que se han sentido pues un poco seducidos por mi discurso en YouTube y demás, y me cuentan que yo vengo del canal de Roma Gallardo o del canal de un tío blanco hetero y tal, y me ha gustado mucho cómo enfocas tú el tema y tal, y la verdad es que es para dar unas vueltas. Claro, ellos me confiesan todos que cuando les interesa saber qué es el feminismo no van a un libro feminista, van a ver qué dice Roma Gallardo. Claro, yo hice lo mismo. Cuando me interesó saber qué era el marxismo, me fui a leer libros nazis, fui a leer a Hitler. Claro. Entonces ya el punto de partida, falacia del hombre de paja. Claro, cuando yo leí por primera vez lo que decía Marx, dije, espera, ¿qué es esto? Esto era un discurso que no tenía ni remotamente nada que ver con lo que yo había interiorizado como que era el marxismo. Independientemente de que luego estés o no estés de acuerdo con la idea de este tío. Efectivamente. O sea, a mí esto lo dejo siempre muy claro. A mí, si me hubiera dado un libro de lo que fuese, me habría provocado el mismo efecto. O sea, no es porque fuese de Marx, ¿no? Sí. Es porque no se sostenía la idea que yo tenía preconcebida en la cabeza con lo que era verdaderamente. A los conductistas nos pasa un poco igual. Nos pasa, sí. No, sí quiero decir, a ver, ojo, y también, por supuesto, pasa en la edición contraria, ¿no? Porque muchas veces tú lees críticas contra el conductismo que no se parecen nada a lo que dice el conductismo, y a veces también hay conductistas que hacen críticas a otras corrientes de la psicología que tampoco se basan en lo que esas corrientes dicen. Quiero decir, que es un fenómeno universal. Es que también uno de los mensajes que yo intento decir es que todo el mundo, salvo que tenga muchísima vigilancia y esté muy haciendo el esfuerzo consciente. Hay un tío que se llama Charlie Munger, que es un señor que es inversor, pero que le leí una vez una cita que decía que él no tenía opinión sobre nada hasta que no era capaz de formular la opinión contraria igual o mejor que el tío que la defendía. O sea, dice, yo no voy a criticar el nazismo hasta que no sea capaz de explicar el nazismo mejor que un nazi. No, de hecho tampoco es nuevo, porque luego descubrí más tarde que esto era la forma de argumentar habitual de Santo Tomás de Aquino. O sea, como dicen todo loco, ¿no? Que era eso, él cuando iba a rebatir a alguien, lo primero que hacía era explicar su postura mejor que el propio defensor de la postura, y entonces con la postura bien explicada y demostrando que había entendido perfectamente todo el razonamiento, ya empezaba con el hacha a darle palo. Y yo creo que esa es realmente una forma eficaz de llegar a, y lo que has mencionado tú, ¿no? De llegar a una persona radicalizada, es decir, cojo tu material, veo tu material, te demuestro que entiendo tu material, y entonces empiezo, y si esto que tú dices es así, ¿cómo es que no tal? Y si esto es así, entonces ¿por qué pasa esto? Y ponerte delante. Yo tenía peloteras con este tío, pero que flipas, ¿eh? De no llegar a las manos porque había precio. Efectivamente. Y yo es que tengo una cosa buena que no se me desactivó estando en ese mundo, que vale, en el momento podía petar de la cabeza, mandarte a tomar por culo, te han lavado los judíos el cerebro, bla, 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 bla. Pero se me quedaba ahí haciendo run, ¿sabes? Igual a los 2 meses le decía, oye, me lo he pensado y algo de razón
puede que tengas. Entonces, eso eran como cuñitas que él fue metiendo por ahí a lo largo de 10 años, estamos hablando. No, es un proceso. Es que esto es un proceso muy... Esto no es lo que decías tú antes. Esto no es... Yo hablo mucho de una psicóloga que admiro mucho, que se llama Susan Blackmore, que ahora se dedica a estudiar la neuropsicología de las experiencias tipo viaje astral, ¿no? ¿Por qué la gente alucina con estas cosas? Pero esta tía se pasó 25 años siendo bruja blanca, echadora de cartas, creyente en los poderes psíquicos de los gemelos y mierda de esto. O sea, 25 años hasta que finalmente un día la tía llegó y dijo, mira, de verdad, se doctoró en tarot, o sea, de hecho el gilipollas y ya está. Pero nunca un proceso fácil ni breve. O sea, tú 10 años, joder, no es poco, pero tampoco me parece demasiado, ni mucho menos. Es un proceso complicado. 10 años fue lo que duró la amistad. Sí. Ya. Luego ya se acabó. Pero sí, y fue así. Fue así. De hecho, poco a poco, ¿no? Yo quiero hacer un inciso porque habéis estado hablando de ello en un principio de la entrevista y demás, con el tema de los discursos, de cómo lo vas haciendo. Yo, por lo que nos cuenta David, creo que la persona al final va moldeando su propio discurso contra todo. Es decir, yo voy leyendo mis ideas de lo que quiero ver, voy preparando mis argumentos para todo lo que me diga la persona y al final sales un poco de esto cuando alguien consigue hacer que tú cambies tu propio discurso sobre lo que tú pensabas acerca de X temas. Es decir, me está contando lo que es mi discurso para hacerme cambiar mi propio discurso sobre ello. Y como cambiando eso, luego la persona se va dando un poco cuenta de que a lo mejor el discurso que ha elaborado durante todo ese tiempo o no tiene sentido, o no es adecuado, o necesito ¿Sabes cambiarlo. qué pasa? Es que hay un principio de persuasión muy importante, que es el principio de... se llama en general el principio de agrado, ¿vale? Una traducción penca de liking, ¿no? Y el liking se puede conseguir de muchas maneras. A ti te puede agradar una persona por muchas razones. Evidentemente, porque ser guapo, la gente guapa es más persuasiva que la gente no guapa, por ir a lo básico. Pero un principio básico, de una forma rápida de conseguir agrado, es demostrar semejanza. Si yo te muestro que tengo cosas en común contigo, soy mucho más persuasivo, porque nosotros tenemos esta tendencia a preferir a la gente que se nos parece. Sí. De hecho, él utilizaba esa... Ahí está, yo creo que tu amigo lo que conseguía al demostrar interés y al mostrarte que él había entendido lo que tú leías y lo que tú pensabas, era generar esa posición de agrado para luego poder modelar en ti un discurso interno diferente. O sea, servirte de modelo y decir, vale, puedes entender este pensamiento nazi y razonar de esta manera, y que tú un poco lo adoptas mediante un proceso de aprendizaje normal como modelo y empiezas... Es lo mismo que hacemos los terapeutas en consulta. Cuando los terapeutas, por ejemplo, enseñamos a una persona a identificar esos pensamientos irracionales que le producen ansiedad o malestar y le enseñamos a razonar de otra manera frente a las circunstancias, lo que estamos haciendo es servir de modelo. Y esa conducta que le modelamos en la consulta, luego la persona la repite, o esperamos que la repita, fuera. Entonces yo creo que un poco, a lo mejor sin darse cuenta o sin hacerlo de forma premeditada, este proceso que tú describes en ese sentido similar. Él consiguió llegar hasta ti mostrando esa similitud y luego introduciendo cambios en tu discurso muy graduales, muy paulatinos, que además a ti te permitían adoptarlo sin tener esa sensación de ruptura. No te estoy pidiendo que cambies todo tu discurso, sino que a lo mejor te estoy pidiendo que reconsideres este aspecto de tu discurso. Y ese es el verdadero confrontamiento, en realidad. Ahí está. Entonces, claro, como nunca en ningún momento te piden un cambio drástico, es fácil ir haciendo, de la misma forma que el proceso de radicalización también supone ir asumiendo pequeños pasitos. Tú no... También te digo que él en ningún momento, jamás de los jamases, adoptó una postura política. Él iba a la forma en que fabricabas los pensamientos, ¿sabes? Al razonamiento en sí mismo, no al argumento. O sea, era la forma de pensar. Es que el cabrón era filósofo, ¿sabes? Profesor de filosofía. Vienen bien preparados. Entonces tenía ahí bastantes herramientas. Claro. Y esa es la clave. Y entonces ahí, exactamente, lo que yo lo veo es como una especie de moldeamiento, lo que los psicólogos llamamos moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Tú le presentas a la persona la conducta que tiene que realizar y la persona al principio no le va a salir, pero cada vez que se va aproximando, tú vas recompensando esa aproximación hasta que finalmente la persona va realizando ya la conducta en la forma y modo. No, pero es que aparte me acuerdo que cuando yo daba el brazo a torcer, porque cuando estás ahí subido a esa burra es difícil que des ese brazo a torcer, del mismo modo que antes al principio de la conversación hablaba de esto de cómo no he podido verlo, ¿no? Pues tú te autoconvences de alguna manera de que sí, que esto te hace mejor. Abrazar ese trozo de discurso, que no es una debilidad decirle, no, oye, mira, que estaba equivocado, no, que aceptar esa falla verdaderamente está haciéndote más fuerte en tus creencias, ¿no? Es como que tu mente siempre te está dorando la píldora. Claro.
Es que, de hecho, fíjate hasta qué punto nos doramos la píldora nosotros mismos y lo importante que es la sensación de consistencia. Hay un experimento sobre ideología política que me parece chulísimo, que es un experimento longitudinal en el que en el año, me parece que 73, le preguntaron a una serie de personas sobre una serie de temas políticos, pues que tenían que ver con posiciones pues, más de derecha o más de izquierda, en plan de pues, qué hay que hacer con el dinero de impuestos, impuestos para arriba, impuestos para abajo, redistribuir, cómo redistribuimos, tal. 20 años después, cogieron a la misma gente y le repitieron el cuestionario. Y la gente pues contestó. Y claro, como era lógico, pues muchos habían cambiado su postura en algún modo u otro. Lo interesante es que en esta segunda entrevista les preguntaron por cuáles eran sus creencias hacía 20 años, para ver un poco, y resulta que todo el mundo recordaba sus creencias de hacía 20 años como mucho más cercanas a las actuales de lo que realmente eran, porque al final la idea era convencerte de que todo esto era consistente, de que tú siempre eres la misma persona. Entonces, gente que a lo mejor había tenido unas posturas muy progresistas y con 20 años más se había movido hacia posturas más conservadoras, se recordaban a sí mismos como más conservadores hacía 20 años de lo que realmente habían sido. Y de hecho, cuando les confrontabas con las respuestas que daban, muchos decían, este no soy yo. Pero me estás contando, o sea, ¿qué cojones? Entonces, claro, me parece interesantísimo eso que tú cuentas por cómo incorporabas esa duda como en realidad una justificación para decir, no, yo ahora soy mejor nazi porque he encontrado una falla en mi discurso y la he tapado. Eso es. Cuando en realidad lo que estás haciendo es debilitar el cimiento y abrirte a ir tirando parte del discurso abajo. Sí, sí. Me parece interesantísimo, interesantísimo. Es curioso, sí. También te quería hacer una pregunta, esto ya es yéndote a otro tercio. Ahí atrás me hizo una entrevista al canal Cuello y Largo, no sé si lo conoces. Sí, he visto algún vídeo suyo. Bueno, es un canal antifascista. Sí. Y bien, fue una charla amable, una charla desde el respeto. Lo que pasa es que me hizo una pregunta en un momento dado que me provocó un colapso mental total. Aparte fue en directo, se me cayeron los pantalones al suelo. Y además provocó que estuviese durante 2 meses alejado o sea, dejé de grabar vídeos, estuve pensando, 2 meses pensando en qué había pasado. Menudo mazazo. Y fue que me pregunté si me arrepentía de algo. Y Escamp por encima me lo presentó de una forma muy chunga porque me mencionó todos los muertos de los que se tenía constancia a manos de la extrema derecha. Aquí en España, que en España, sí. Empezando por Lucrecia y acabando por Carlos Palomino en Madrid, bueno, y algunos más. Sí. Y yo recuerdo que primero tuve una sensación muy clara de enfadarme, de no entender la pregunta, luego de quedarme en blanco y finalmente de no tener ni puñetera idea de lo que responder, porque no lo sabía. O sea, lo que sí tenía claro es que no me salía un no, pero tampoco un sí. En plan, ¿y por qué me tengo que arrepentir? ¿Arrepentir de qué? Y después de reflexionarlo durante 2 meses llegué a la conclusión de que es una pregunta bastante complicada. O sea, sigo sin tener una respuesta fácil. Sé que la bonita es decirte, sí, por supuesto, me arrepiento de todo, cojo un látigo y empiezo aquí a fustigarme. Pero arrepentirme, ¿por qué? O sea, gracias es que queda chungo decirlo, pero es como yo lo he racionalizado. Igual dentro de 5 años digo, hostia, macho, ¿cómo dije aquello delante de Ramón Nogueras? Pero es que eso es la vida, ¿eh? La vida es decirte a ti mismo, Dios, qué gilipollas era hace 2 semanas. Porque eso me lo digo yo cada 2 semanas. Yo lo que digo es que es como cuando me preguntan lo de los tatuajes. Es que son preguntas que van unidas. ¿Te quitarías los tatuajes? Ahora sí que digo siempre no. O sea, me he quitado los de los brazos, pues porque no me apetece estar un día tomándome un café y que me vea un nazi y me diga Heil Hitler, camarada. Pero... No, o lo contrario, o provocar una reacción muy adversa por parte de alguien que te vea los tatuajes. De hecho me pasó una vez en un bar, que me estaba tomando ahí un café y el camarero se ve que era antifa. Me dijo, oye, ¿esos del brazo son soldados nazis? Y le digo, sí. Y giro el antebrazo y digo, estos son rusos. Y dice, hostia, qué bien hecho está, no sé qué tal. Y era porque he convertido mi brazo, en vez de un homenaje a las SS, pues un brazo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le cambié el significado completamente. Pero yo el convencimiento al que he llegado, que igual hay gente que me dice, tú lo que estás haciendo es blanquear el fascismo, que en vez de rechazarlo totalmente es un planteamiento que tengo dentro de la cabeza que a ver si va a ser verdad que estoy haciendo eso, ¿sabes? No, es como que tengo cuidado con eso. Sí vamos a meter el inconsciente. Sí vamos a meter el inconsciente. Y yo creo que gracias a mi pasado, pues estoy teniendo esta conversación aquí que yo creo que puede ayudar a un montón de gente. Esta última frase tuya es esencial. Gracias a tu historia es cuando puedes tener esta conversación y puedes dar este mensaje que yo creo que es súper positivo a otras personas y tal.
No creo que haya un intento de blanquear el fascismo, porque aquí es donde entramos con el tema del inconsciente. Antes, cuando estábamos preparando el vídeo, hablábamos de si se podía hablar del inconsciente, de si inconscientemente uno puede seguir siendo nazi aunque conscientemente no lo sea, etcétera, etcétera. Y esto entronca además con esta pregunta que hacía al principio de por qué a mí se me sigue poniendo el pelo de punta cuando veo determinadas historias nazis, cuando yo rechazo ya completamente toda esta movida. A ver, en primer lugar, la pregunta tal y como se te planteó es muy jodida porque va a evocar una serie de respuestas condicionadas muy fuertes. Para empezar, hablar de asesinatos cometidos por personas con las que tú todavía puedes sentir que has estado vinculado, porque es que coño has estado vinculado, es una forma de hecho, yo compartí partido con el hermano del asesino de Carlos Palomino. Efectivamente, y claro, pues son personas que nosotros funcionamos de manera asociativa. Quiero decir, nosotros cuando tú ves un vaso, ese vaso no es solo el vaso, ese vaso puede traerte recuerdos de, pues por ejemplo, mi abuela tenía unos vasos como estos en casa, o estos vasos me recuerdan a no sé qué, o no sé cuál, la escena está de Proust, ¿no? En Busca del tiempo perdido, cuando él huele una magdalena y le viene toda su infancia, porque resulta que es que la magdalena huele igual que las magdalenas que le ponía su madre para desayunar. Una canción que te recuerda algo y te pone a llorar, o te pone súper contento, o lo que sea. Entonces ahí esas asociaciones jugaron en tu contra y te provocaron un estado emocional fortísimo, que fue lo que provocó que se dejara en blanco. Y luego además es que hay un tema de deseabilidad social. La deseabilidad social es la tendencia que tenemos a intentar comportarnos de una forma que sea recompensada por las personas de nuestro alrededor. Esto lo llaman en la entrevista pseudo-aquiescencia, que es la tendencia a contestar de la forma que tú consideras que será afirmativa o positiva para el entrevistador, ¿no? Pues porque es humano y queremos agradar y queremos llevarnos bien con las personas con las que estamos. A ti te preguntan esto y por un lado está la respuesta objetiva y racional, que es yo no le he puesto la mano encima a nadie. Respondí que no, ¿eh? Dije no. Y él me preguntó, ¿por qué? Y ahí ya fue cuando peté. Claro, ¿por qué? Porque a ti te lo preguntas racionalmente y dices, vamos a ver, yo he compartido partido con estas personas, pero yo no he hecho ninguna de estas acciones y los responsables de estas acciones son las personas que las cometieron. Yo en ese momento me parecía bien, ahora me parece mal, lo condeno, ya que más quieres que haga, ¿sabes? Y es que, claro. Y es verdad. Claro, es que sí, efectivamente, si hubiera hecho alguna barbaridad, imagínate, he dejado un silla de ruedas a alguien. Claro. Pues ahí la respuesta automática sí que habría sido sí. Claro. Pero por otro lado hay una parte de arrepentimiento, pero que yo creo que es la misma habiendo sido nazi, que habiendo sido, yo qué sé, sanador con cuencos tibetanos. Es decir, es que hay una gran parte de mi vida que he hecho el gilipollas. Hay una sensación muy fuerte de asomarte y decir, estos años perdidos, ¿qué coño he hecho con mi vida? Porque son irrecuperables, además. Quiero decir, ya no hay forma de volver atrás y aprovechar esos años de otra manera. Pero claro, hay una cosa que yo digo bastante en la consulta y que no me acuerdo a quién se la escuché en su día, pero lo incorporé y lo digo mucho, que es que flagelarse por las decisiones pasadas, culpabilizarse por las decisiones pasadas es insostenible, porque tú en ese momento, la persona que tomó esas decisiones, tomó la decisión que honradamente creía mejor con la información, la experiencia, las capacidades que tenía. Claro, la persona que ahora mira atrás y dice, me equivoqué, no es la persona que tomó esas decisiones. Porque para empezar tienes una información que ese David no tenía, que es las consecuencias de esas acciones. Esto es como lo de que nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Claro, entonces, ¿por qué? Porque si el David que entonces tomó esas decisiones tuviera la información que tiene el David ahora, claro, no sería el mismo David, sería otro David y habría tomado una decisión distinta. Claro, otra cosa es que tú puedas mirar atrás y decir, vale, pues a la vista de este error, en el futuro no haré X o haré Y, o cuando perciba estas señales me daré cuenta de que y me alejaré, y luego todo esto, por supuesto, lo puedo utilizar para que tu conducta futura pues sea más acertada o esté más cerca de lo que tú quieras hacer o lo que sea. Pero es que es una pregunta trampa, porque dices, ¿me arrepiento? Hombre, sí, pues sí, pero claro, tampoco podía haber hecho otra cosa. Quiero decir, tampoco. Además, Ramón, a mí me gustaría preguntarte una cosa, partiendo sobre todo de los aspectos funcionales de la conducta y no mecanicistas, es decir, el hecho de que podamos traer el pasado al presente, hay un fenómeno conductual ahí que yo creo que representa bastante bien lo que estaba comentando David, que es el freezing, ¿no? Viene a decir el hecho del freezing, el congelamiento. Viene a decir como que te has quedado bloqueado, ¿vale? Vale. En el sentido de, a ver, supuestamente, en ese tipo de casos, David pues tenía reforzada una serie de comportamientos operantes. Correcto. Que cuando se ha venido de una determinada estimulación aversiva, una serie de reflejos condicionados, ese tipo de respuestas han confrontado. Es decir, yo tenía que haber manifestado determinadas respuestas, la explicación banal, tenía que haber manifestado determinadas respuestas y han confrontado con cierta estimulación aversiva que están elicitando otro tipo de reflejos condicionados que son totalmente incompatibles con lo que debería haber manifestado. En cristiano, la situación... me perdí hace unos 2 minutos. Perdón. En cristiano, traduciendo del lenguaje de análisis funcional,
Tú, en principio, ante esa pregunta de cuello y largo, tú tienes que emitir una respuesta y tú tienes una regla verbal interna que dice, pues no me arrepiento porque yo no he hecho ninguna de estas cosas. Pero al mismo tiempo, por esas asociaciones previas, hay otras respuestas que sean sí me arrepiento, por asociación, culpa por asociación, etc. Y eso choca con la del no. Y entonces te quedas parado. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que tú tienes varios impulsos de comportarte de diferentes maneras y son incompatibles entre sí. No puedes decir sí y no. No puedes arrepentirte y no arrepentirte. Y ahí es cuando tú te quedas congelado, te quedas bloqueado. Claro. ¿Por qué? Porque quieres decir que sí y quieres decir que no y tienes muy buenas razones para ambas. No puedes discriminar, no puedes elegir una conducta y decir, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que decir que sí o tengo que decir que no. Claro, luego tienes que estar 2 meses ahí diciendo, la puta, y al cabo de 2 meses es cuando dices, pues no me arrepiento, pues porque mira, yo no he hecho ninguna de estas cosas y cuando yo me metí en esta movida, lo hice por unas razones que en aquel momento tenían sentido y que además, dado mi historial, dado mi aprendizaje y dada mi situación y mi contexto, pues eran realmente el único curso de acción que yo podía tomar. Porque si yo hubiera tenido otras informaciones, habría hecho otras cosas. Entonces esa sería un poco la traducción, creo yo, al cristiano de... O sea, es como... me recuerdo el número este de Laura Chanante, ¿no? De es veneno, pero huele a canela, es veneno, pero huele a canela, ¿no? o mal traído, cuando tienes, yo qué sé, cuando alguien te gusta, pero sabes que no es conveniente para ti, o cuando juegas a un videojuego y sabes que no le tienes que echar tantas horas, pero hostia, es muy divertido, y tú tienes ahí... Pues es un poco parecido, solo que se presenta de una forma inesperada. Se presenta de una forma completamente sorpresiva, porque yo entiendo que no había guión, tú no esperabas que te hicieran esa pregunta, te pilla de repente, y claro, tú tienes una primera sensación de decir que no, pero por supuesto cuando el tío se empieza a darte datos, de repente empiezan a aparecer esas asociaciones, esa culpa por asociación, con lo cual no es que tú subconscientemente estés blanqueando el nazismo diciendo, no, yo en el fondo pienso que están bien matar a esas personas. Sino no, coño, no. Eso, a ver, yo no supe responder por mí, no en el contexto de los asesinatos y todo claro, eso. Pero cuando se habla es que estás blanqueando el fascismo, es que el fascismo no se blanquea, tú estás opuesto al fascismo, o sea, eso es evidente. Tú podrás estar en todo caso dudando acerca de tu grado de responsabilidad en esas situaciones, que tu grado de responsabilidad, al menos con la información que yo tengo, me parece que es 0, porque si tú ni planeaste, ni ejecutaste, ni tuviste nada que ver con las personas, más allá de el hermano del tío que mató a no sé quién está en mi mismo partido, bueno, ya, eso es como decir, pues yo fui en el metro con el que mató a Laura Palmer, dices tú, bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, no hay allí una... Es que antes hablábamos del tema de si tú inconscientemente puedes ser algo, y una cosa que es bueno aclarar es que el inconsciente, en el sentido freudiano, en el sentido de decir una segunda mente que funciona debajo de la primera, de forma que la primera mente, la consciente, quiere unas cosas, pero tú en el fondo quieres otras, eso no existe. Claro. Tú lo que ocurre es que hay momentos en los que quieres unas cosas y hay momentos en los que quieres otras, según los estímulos de tu contexto, la situación en la que estás, etc. Y si hay procesos inconscientes, porque hay muchísimos procesos que no requieren lo que los psicólogos cognitivos llaman control ejecutivo, por ejemplo, pues procesos que están automatizados, como puede ser conducir. Tú no tienes que decirte a ti mismo, ahora voy a cambiar de marcha. ¿Es inconsciente eso? En el sentido de que no requiere atención ni control ejecutivo, etcétera, pues podemos decir que es inconsciente y es acertado. Sí. Pero eso de yo quiero esto, es que esto además pasa, se ve también un montón en consulta. Por ejemplo, personas que tienen preocupaciones por sus pensamientos. Es que yo he pensado no sé qué, y si eso en el fondo significa qué. No, tú has pensado puntas de polla, da igual lo que hayas pensado. Si eso no se traduce en una conducta real, no dice nada sobre ti, porque el pensamiento, me gusta mucho cómo lo explica Benjumea, Santiago Benjumea, porque dice el pensamiento es libre y aleatorio, en el sentido de que, si bien es verdad que está determinado por asociaciones con las cosas que nos pasan, no podemos predecir qué pensamiento aparecerá ante un estímulo determinado. O sea, eso es un poco como lo que dicen de tirar una moneda, ¿no? Si tú tuvieras toda la información absoluta sobre el peso, índice de rozamiento, no sé qué, tú podrías predecir cada vez que va a salir. Decimos que es aleatorio porque hay demasiadas variables y no podemos predecirlo. Con el pensamiento pasa igual. Que a ti te parezca un pensamiento determinado, yo qué sé, todos los papás en algún momento han pensado, cuando su niño o su niña le está dando mucho el coñazo, mira, te doy un guantazo ya a ver si te callas. Pero la realidad es que luego no lo hacemos. Yo no he pegado jamás a mi hija, ni les pegaré nunca. Pero alguna vez que estaban chillando a 90 decibelios y estaban dándome el coñazo, he pensado de verdad que hostia te daba. Pues claro, lo que pasa es que no lo hago, pero es un pensamiento. No significa que yo sea un maltratador, ni que yo disfrute pensando, sino que es un pensamiento que ha aparecido porque estoy en una situación estresante. La niña está a 90 decibelios chillando, ya está los cojones, estoy cansado, vamos tarde para el colegio. Aquí pasa un poco igual, que te quedas bloqueado, lo único que denota es eso, es que tienes ahí, de repente, una situación en la que hay varias respuestas que son incompatibles entre ellas y que compiten. Y claro, esa competición no se ha resuelto. No hay una que sea claramente más adecuada que la otra. Y te quedas ahí bloqueado sin saber qué hacer.
Pues es una putada. Es una mierda. Te lo digo. Es una Además putada. en directo. No, Sobre todo porque ya. como los demás asocian ese momento. Es como... Es que además se llevaban en el chat dándome cera, porque había mucha gente ahí, este es un nazi, no sé qué, no sé qué. Y al no saber qué responder ahí, es como dijeron, ¿lo veis? Es un nazi. Además, precisamente eso, con la tensión y la ansiedad adicional de base añadida de estar expuesto delante de un montón de gente en una situación pública. Porque claro, esto delante de este tío tomando un café en una entrevista grabada, a lo mejor no te habría pasado. No lo sé, pero a lo mejor no Yo teniendo... creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. O a lo mejor habría sido menos severo. Eso puede Claro, ser. ¿por qué? Porque a lo mejor no teniendo la presión de tener gente en el chat diciéndote cosas, pues a lo mejor tú habrías reflexionado y a lo mejor habrías dudado un poco, pero habrías acabado diciendo, pues mira. Ya. Pero claro, ahí tú tienes que pensar eso, que estás en un contexto más estresante todavía, que es eso, gente dándote cera en el chat, gente tal y cual. O sea, tiene todo el sentido si te paras a pensar. No digo que esta sea necesariamente la explicación, pero es una hipótesis factible, una hipótesis que es plausible. Puede estar por ahí también moviéndose un poco la indefensión, etcétera. Hombre, claro, es una situación en la que te sientes muy expuesto porque además piensas que nosotros en general somos... esto tiene que ver con un fenómeno que se llama error fundamental de atribución, que básicamente el error fundamental de atribución viene a decir que nosotros atribuimos causas diferentes al comportamiento de los demás que a las nuestras. Y una de las cosas en las que esto se manifiesta es que somos mucho más flexibles con nosotros mismos y por tanto somos muchas veces estamos más dispuestos a creer que podemos cambiar que lo que creemos que puede cambiar otra gente. O sea, la gente te ve y te dice, tú has sido nazi, pues eres nazi ya para los restos putos, no sé qué. Nazi bueno o nazi muerto, sí. Bueno, sí, nazi muerto, abono para mi huerto. Eso es. Pero claro, la cuestión es que no, la gente puede cambiar, la gente cambia. La gente cambia si se dan las circunstancias adecuadas para ese cambio y si hay unos incentivos y unos reforzadores adecuados para ese cambio. Pero no tendemos a verlo, porque yo creo que la concepción que tenemos de la gente es muy esencialista, ¿no? Que es una palabra que antes soltó Antonio y te quedaste así un poco esencialista, quiere decir que al final creemos que hay algo dentro de ti que es inamovible, que es tu verdadera esencia, Total. ¿no? Entonces, claro, tú llegas y dices, tú eres nazi porque tiene una esencia nazi dentro de ti. De hecho, antes tú has dicho algo que me ha parecido súper interesante, que era eso de yo no es que pensara... Yo que sigo pensando así, ¿eh? Claro. Eso que has dicho de esencialismo, yo lo sigo pensando. Porque es una idea que tiene, yo creo, mucho que ver con conceptos culturalmente transmitidos, como puede ser el alma, ¿no? Conceptos de origen religioso. Y claro, es interesante una cosa que tú has dicho, que era algo así como yo no tenía tanto la sensación de haberme convertido en nazi como de haber descubierto que soy nazi. O sea, un poco, y hacías esta comparación que viniendo de dos personas heterosexuales, pues a lo mejor es errónea y yo pido disculpas ante todo si lo es, ¿no? Desde una persona que de repente un día dice, no, yo es que no me he convertido en homosexual, yo soy homosexual y esto es mi orientación y siempre lo he percibido así, ¿no? Y claro, eso es no del todo correcto, porque las personas tenemos una gran flexibilidad y una gran capacidad de adaptación. Y aunque es verdad que hay muchos rasgos del Eso me lo decías hace 6 años y me implosionaba la cabeza. Ojo, y te llamaría ambiguo o... Pero es que, a ver, hay una serie... si tuviera que hacer una analogía, yo diría que somos de un material semiflexible que se va, además, calcificando con el tiempo. Nunca llega a ser completamente inflexible, nunca llega a ser mármol. Pero sí es verdad que eres más adaptable. Es justo como nos veíamos nosotros. Claro, pero la cosa es que tú tienes unas disposiciones y unas limitaciones que vienen pues, por tu fisiología, tus genes, etcétera. Quiero decir, los genes existen y explican el 50% de la varianza de los rasgos de personalidad. Pero fíjate que predisponen pero no determinan. Un dato que siempre me parece muy llamativo es que en gemelos idénticos, personas que comparten el 100% de su ADN, si un gemelo, el gemelo A, es homosexual, el otro tiene un 48% de posibilidad de ser homosexual. Fíjate, mucho más que la población general, es mucho más probable, pero no está ni mucho menos claro. De hecho, hay ligeramente más probabilidad de que no lo sea que de que sí. Con lo cual, pues podemos hablar de que un componente genético en la homosexualidad es una predisposición, probablemente, pero luego ahí entra el ambiente que determinará cómo esa predisposición se manifiesta. Claro, yo soy muy poco esencialista. Creo que podemos cambiar mucho dentro de unas limitaciones que son más amplias de lo que a lo mejor nos gusta pensar. Entonces, cuando la gente dice, una vez nazi, siempre nazi, yo digo, no, una vez nazi, ya veremos según cómo se desarrolle su vida. Que puede ser, podríamos hablar de que hay personas que a lo mejor pueden tener una mayor tendencia a preferir, ¿qué te digo yo?, ideas autoritarias que otras. Podría comprarme esa idea. ¿Que estás determinado a seguir siempre de autoritaria? No lo veo tan claro. Fíjate, Ramón, que también había, bueno, hay ciertos planteamientos por ahí, también desde incluso el conductismo psicológico, si alguien se quiere interesar, Arthur está,
que también hablaba de algo muy interesante a colación de un comentario que ya ha hecho David anteriormente durante esta entrevista. Y es básicamente que este modelo es un modelo de conducta, ambiente, conducta. Es decir, aquí tenemos un modelo en el que el ambiente también cambia a raíz de nuestra conducta. Nuestra conducta modifica el ambiente al mismo tiempo que el ambiente también modifica nuestra conducta. Y hay un comentario que ha dicho David antes que ha sido muy interesante, que es como... No, es que por el hecho de leer un libro sobre Hitler o directamente sobre escuchar una conferencia hablando sobre ultraderecha, tú no te vuelves nazi. La cuestión es no solamente lo que recibe ese tipo de personas del contexto, sino cómo después tu comportamiento afecta al contexto. Es decir, tú te vuelves nazi no de lo que recibes del contexto, sino cómo después de eso tú devuelvas al contexto. A mí es una idea que me gusta muchísimo, porque es que de hecho además hay psicólogos, por ejemplo, genetistas conductuales, que es que dicen además que nosotros elegimos el ambiente en el que nos movemos debido a nuestros genes, y luego ese ambiente también modela la expresión de los genes. Y a mí me parece una cosa que es muy sensata, el tema de que nosotros estamos predispuestos a buscar ciertos ambientes que a su vez refuerzan esas predisposiciones, y luego nosotros modificamos ese ambiente con nuestro comportamiento, y es un continuo tira y afloja, a no ser que de repente algo introduzca un cambio en ese ambiente. Entonces nosotros podemos modificarlo en otra dirección, que es un poco lo que te pasa a ti con este proceso de reconexión, como tú has dicho, ¿no? De alguien coge, mete una cuñita y de repente yo me empiezo a abrir más a otros ambientes con los que seguía teniendo un vínculo, lo que has mencionado antes de ese cordón, ¿no? Para entonces empezar a apartarme de ese ambiente asfixiante. Y una cosa que se me quedó en el tintero antes, que es en qué momento, vale, ya hemos hablado del proceso en el que tú empiezas a tener dudas, en el que tú empiezas a adaptar, pero en qué momento dices, ya está aquí. O sea, este es ya en el que tú eres consciente de decir, vale, he decidido que ya voy a salir de este mundo. Ya me salgo. Ninguno. Ninguno tampoco. O sea, no solo no puedes decirme aquí empecé a, sino que tampoco es fácil decir en qué momento dices ya está. Es que a ver, presento la baja. Aquí hay un tema importante que lo tengo aquí apuntado además. Tú imagínate que tú estás escribiendo un libro. Vale, bueno, no te lo tienes que imaginar porque ya llevas unos pocos, pero imagínate que le entra un virus a tu ordenador, no tienes copias de seguridad y te corrompe toda la información. Sí. Entonces, imagínate pues que se desajusta el texto, se meten caracteres raros. Lo que es Word normal, vaya. Eso es. Se te meten ASCIIs por el medio, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasó a mí, y el virus fue el alcohol. Porque yo entré en un bucle de yo soy muy rayado. Siempre lo he sido. Tanto para entrar como también para salir. Y yo me acuerdo de cuando estaba pasando noches en vela en mi casa, convenciéndome a mí mismo de que el holocausto era mentira. Porque a pesar de que yo no sabía prácticamente nada, porque en el colegio no veíamos estas cosas, el sentido común se opone. O sea, todo el mundo no puede estar equivocado. Pues sí, llegué a la conclusión de que todo el mundo sí está equivocado. Pero ahí hubo una batalla y yo me acuerdo de luchar contra eso. Esa batalla también la hubo al salir, que eran todos mis principios, todos mis valores, reteniéndome para que yo no me saliese del redil. Claro, yo me interesa mucho recordar el proceso que seguí para poder replicarlo en otros, para mirar hacia atrás, ver el camino y poder trasladarlo convirtiéndolo en una herramienta, ¿no? Pero miro hacia atrás y lo veo borroso porque estaba borracho prácticamente todo el día, ¿no? Pues eso, no quería pensar, no quería darle vueltas, pues bebo. Y llegó un momento que se me fue de las manos. Entonces, esto para mí es un problema bastante grave porque tengo como trozos de información. Hay cosas que sí que recuerdo, pero, por ejemplo, en tu libro que hablas de los falsos recuerdos, no sé hasta qué punto esa información es verídica. O sea, yo digo que está corrupta, es información corrupta, entonces me está costando un montón y por eso es tan importante para mí que me escriban chavales que o se acercaron a ese mundo y se salieron, o que estuvieron unos años y vieron el percal y se dieron la vuelta. Entonces, poquito a poco, con diferentes testimonios, voy recomponiendo ese texto. Sí, porque puedes asumir que el proceso habrá sido similar. Sí, de hecho es para mí bastante igual. Antes, por ejemplo, comentabas tú, me lo he apuntado aquí también, que nadie se hace nazi por leer un libro de Hitler. Eso es tal cual. Lo que sí pienso yo, y lo defiendo a capa y espada, es que cuando tú vas a leer el libro de Hitler, en mi caso, no una persona normal y corriente, sino en mi caso, tú ya vas buscando ciertas cosas. O sea, tú ya esperas encontrarte ciertas cosas. Y también esperas, en mi caso, no encontrarte otras. Porque yo me acuerdo cuando me pedí el primer Mein Kampf, me lo pedí 2 veces. La primera me lo tiraron mis padres a la basura, lo cual es una cagada enorme, porque eso ya reforzó
mi percepción de que era un lenguaje prohibido y nada permitiría que descubriese aquello, bla, bla, bla. Y me acuerdo que mi mayor miedo era encontrarme una justificación de Hitler para hacer o llevar a cabo el Holocausto. Y recuerdo que lo primero que hice fue buscarlo en el índice, a ver si había exterminio o algo así. Un plan secreto para exterminar a los judíos. Y vi que no había nada. Sí, efectivamente. O sea, si alguien espera encontrar en el Mein Kampf un croquis para hacer una cámara de gas en el jardín, no la va a encontrar. O sea, eso no es algo que está latente. Evidentemente, tú cuando culpas de todos los males de la humanidad a un colectivo concreto, pues evidentemente rosas a casa no les van a llevar, ¿no? No, pero como tú dices, en ningún momento se dice que hay que matarlo a todos. Jamás. En ningún momento Jamás. explícitamente se dice, y de hecho... De hecho, yo no me encontré nunca un libro nacionalsocialista donde se llamase a eso. En ningún momento. Justo el otro día encontré en la biblioteca de mi barrio buscando otras cosas. Tiene una gran sección de cómic y encontré un cómic que se llama Bansi, sobre la conferencia de Bansi, donde se decide aplicar esta solución final. Y un cómic que está reconstruido por base de testimonios de los que estuvieron allí, etc. Una cosa muy interesante y que va en línea con lo que tú dices es que en todo momento esta gente lo habla diciendo esto no puede salir de aquí, esto no es una cosa... O sea, y varios de los participantes en su momento dijeron, oye, que yo no me apunté para esta mierda, ¿sabes? O sea, que sí, que deportar judíos fuera de Alemania de puta madre, ¿sabes? Que se los coman los rusos con patatas, lo que tú quieras, pero esto ya es un poco hardcore. Y que fueron algunos de los Heydrich, por ejemplo, los que tuvieron que convencer en plan de que a dónde los vamos a mandar. De hecho, antes me has preguntado, ¿y qué argumentos utilizabais? Pues mira, muy fácil. Hay un historiador que se llama Joaquín Bochaca, que es uno de los máximos referentes del negacionismo del Holocausto, que él decía que todas las actas de esa conferencia están manipuladas. Y cuando pone exterminio, en realidad, que tiene cierta razón, que en la palabra alemana se refiere a eliminación, pero se refiere a eliminación del problema judío, no a eliminación física de los judíos. Yeah. ¿Sabes? Es como que retuerce el lenguaje. Entonces, lo que están hablando, ellos decían que es la solución final al problema de la emigración judía. Entonces, te sacan ciertos planes que existieron al principio de tal para mandar a los judíos a la isla de Madagascar. Se llamaba el Plan Madagascar. Y luego también te sacan otros que, en vista de que era imposible hacer aquello, ya querían montar un Estado judío en Israel. Lo que pasa es que entonces Israel era colonia de Gran Bretaña y Gran Bretaña dijo que no hay. Entonces ya luego sí que fue cuando empezó a surgir el tema de, en los círculos de Himmler y toda esta gente, de la eliminación física de los judíos. Esto según los historiadores oficiales. Pero esta es una cosa que te quería preguntar. O sea, yo me convertí en un auténtico porque sabía que del mismo modo que como el sistema era lo que había levantado para evitar que la gente se acercase al nacionalsocialismo, me preparé a muerte, o sea, me convertí en un auténtico experto de los argumentos holocaustófilos, por llamarlos de algún modo, y tenía respuestas para todo. O sea, Ramón, daba igual lo que sacases, que yo tenía el as para matar al 3. Y si tenías tú un contras, yo te sacaba el contras. O sea, era imposible pillarme, era imposible. Claro, cuanto más contras sacaba yo, más me alejaba del sentido común, porque ya era un momento que ya estaba negando... No, platillo por la pena. Efectivamente, ya eso se ve. Ya, yo en ese momento no lo veía, pero si ahora viese esa conversación, llegaría un momento que estaría diciendo, pero vamos a ver, David, tío, o sea, que ya se me iba la olla en las cosas que decía, ¿no? Pero, vamos, que me convertí, pues eso, en un súper experto en el tema del Holocausto. Y a día de hoy, o sea, porque yo solo me he leído un libro, que es el de Viktor Frankl, el de En busca del sentido, que por cierto, o sea, magnífico. Sí, magnífico, pero a mí me provocó de todo por dentro. Y es un libro frente a, no sé cuántos me habré leído de negacionistas del Holocausto, ponle que igual me he leído 50 libros, ¿vale? Perfectamente, en 20 años. Y, joder, toda esa información está dentro de mi cabeza. Sí. Pero ¿qué pasa? Que es lo que te decía al principio, que no se trata de confrontar una ideología con otra. Yo he enseñado a mi cabeza a pensar de una forma distinta, ¿sabes? Entonces, a pesar de que toda esa información esté ahí, soy capaz de discriminarla o incluso aceptar parte de ella, porque es cierto que se han escrito, no negar el Holocausto, pero sí que se han escrito, hay libros publicados que están escritos a partir de haberse leído 3 antes, no de ir a los archivos, investigar, ¿sabes? El típico que se lee 3 libros para escribir el 4º, que es un libro de mierda muchas veces, ¿no?
Y es cierto que hay mucha literatura que no ayuda o que sí ayuda a la gente negacionista del Holocausto, ¿no? Es un poco como estos que niegan la pandemia, que se basa muchas veces en medidas absurdas aplicadas por los gobiernos, Correcto. que al final les da fuerza. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Y es eso, no es que yo me haya leído un libro sobre el Holocausto y diga, ah, claro, joder, vale, ahora lo entiendo. No ha habido ese proceso en mi cabeza. Es simplemente que es lo que te decía al principio, que la forma en que yo fabrico los argumentos es distinta. Es Claro. otra. Pero es como un poco también se relaciona con lo que hablábamos de cuando viene una persona, por ejemplo, que tiene unos pensamientos muy negativos sobre sí misma y está muy deprimida y dice, joder, es que soy una mierda, estoy solo, nada me sale bien, tal. Y tú lo que haces es modelar una forma diferente de pensar respecto a los mismos sucesos. Entonces, pues en vez de pensar, soy una mierda y no me sale nada, tú dices, bueno, esto no me ha salido y no me ha salido por esto y por esto, pero puedo hacer esto para que me salga a continuación, puedo pensar en las veces que sí me han salido las cosas, etc. La información por sí sola yo creo que es irrelevante. Lo que importa es el valor que tú le asignas, o sea, por así decirlo, en qué caja la pones. Entonces, claro, puede ser, y esto es una metáfora un poco dada por casa, pero en fin, que tú sencillamente, de forma gradual, hayas ido aprendiendo a discriminar y decir, bueno, pues una gran parte de esta información que yo tengo y que siempre la voy a tener porque es parte de mi vida, va a ir a la caja de ficción. Y ya está. Del mismo modo que tú, por ejemplo, puedes haber sido creyente en el cristianismo y durante mucho tiempo pues la información bíblica sobre Jesús y sobre los santos y los apóstoles pues tú la puedes haber dado por buena y por válida y luego pues haber abandonado la fe, haber empezado a leer sobre el cuestionamiento de si Jesús existió o no existió de verdad, etcétera, etcétera, y decir, bueno, pues mira, hay una gran parte de esta información que va a la caja de la ficción. ¿Por qué? Pues porque no resucitó y no hizo milagros y tal, pero pues probablemente hubo un nota en aquella época que se pudo llamar Jesús y que posiblemente acabó ejecutado por los romanos porque era un pesado y daba por culo y tal, pues a lo mejor ahí tal. Y poco a poco lo que tú vas haciendo es lo que hacemos toda nuestra vida con toda nuestra información, que es poner las cosas en valor y en contexto según va pasando el tiempo. Una cosa, por ejemplo, que ocurre mucho en las relaciones de pareja cuando van mal, es que las cosas que nos enamoran de la persona al principio son las cosas que no aguantamos al final. O sea, cuando... Sí, tú la persona te enamoras de una persona porque es súper impulsiva y hace lo que se le canta el culo en cada momento y es fresca y es no sé qué, no sé cuánto, y cuando estás hasta los huevos de ella, pues resulta que es una persona con la que no se puede contar para nada porque no tiene estabilidad y porque no sé qué, y es la misma persona. Solo que antes, pues tú te parece estupendo y ya te parece una mierda porque estás enfadado con ella. O cuando revisas pues yo qué sé, has estado 6 años en un trabajo y el último año fue una mierda porque te tocó un jefe que te hacía la vida imposible y entonces dices, ¡buah! 6 años de mierda que me pegué, porque a lo mejor vas para atrás y reconstruyes, asigna un diferente valor a tu vivencia. Entonces, claro, aquí un poco el proceso es decir, estos 50 libros se quedan conmigo, pero tú ya no los ves igual. Se quedan contigo, por supuesto, pero tú simplemente les asignas un valor diferente, donde antes eran información verídica que además informa mis valores, en el sentido de que dice, yo David, el David que yo quiero ser, se debe comportar así según esta información, ahora tiene un valor completamente diferente, que es una información que ahora ya no informa mis valores, no informa mi conducta, sino que de hecho puede ser que al contrario, ¿no? Es decir, ahora el David que yo quiero ser no se comporta de acuerdo con esta información, sino que descarta esta información y busca otras, etcétera. Pero claro, se queda contigo pues como todas las vivencias de tu vida porque, bueno, pues no se puede borrar. Y de hecho, no se debe borrar, porque a fin de cuentas, todos los aprendizajes positivos que también has hecho están asociados a esa información. Quiero decir, no puedes... es tentador, por supuesto, porque dices, joder, ojalá no me acordara de esto, ojalá no recordara este suceso de mi vida, etcétera. Pero claro, si no lo recordaras, también habría cosas que volverías a hacer porque no recordarías, no tendrías motivo para no hacerlas, ¿no? O sea, todos los aprendizajes al final sirven a ese propósito. Y precisamente también para la gente que utiliza argumentos en contra de, oye, has leído ciertos libros, ahora no puedes cambiar. Oye, mira, es que tampoco puedes cambiar o elegir lo que aprendes. Tú no puedes elegir en qué dirección te va a venir o no, o de qué manera vas a asociar, por ejemplo, el Holocausto después de haberte leído 50 libros del Holocausto. Claro, no puedes. y esto... Sí. Perdona, es que hace poco me intenté ver un documental que lo hizo, bueno, no sé si lo hizo él, pero él estuvo involucrado, Carlos Hernández de Miguel, no sé si lo conocéis, y era sobre los españoles que estuvieron en Mauthausen. Bueno, pues me lo puse a ver y en un momento dado aparece entre medias una imagen que estaba sacada de una película y la metieron por ahí, pues no sé por qué, y automáticamente tuve que dejar de ver el vídeo. Dije, ya está, no me lo creo. O sea, es como que se me activó ahí el sesgo holocuentófilo
Y dije, ¿por qué coño tienen que meter una imagen de una película en un documental sobre el Holocausto? Y un poco desactivó ese reflejo que tú antes lo has mencionado, ¿no? Eso de si tienes que darle realismo, es que no es verdad. Efectivamente. Si metes una escena en una película, automáticamente es que es mentira. No, pero a día de hoy me sigue pareciendo una cagada enorme. O sea, ¿pero por qué hacéis eso? Pues porque la emoción es persuasiva. Claro, tú piensas una cosa. Pero hazlo con imágenes reales. Mira, hay un Bueno, hay documental imágenes en reales que Netflix. son inaguantables. Hay un documental en Netflix que es del 11M. Ujú. Que si no estás llorando a los 20 minutos de verlo, es que estás muerto por dentro. Y es con imágenes y testimonios reales. No tienen que meter ahí escenas de películas ni... Claro, aquí esto ya es teorizar por teorizar, ¿vale? Porque yo pienso que también la mayoría de personas no van a reaccionar adversamente porque simplemente no tienen esa regla que tienes tú de buscar... Ya, bueno, trozos, pero es que yo lo ¿sabes lo que intento te digo? llevármelo a mi terreno. De Claro. cómo hacer para prevenir este tipo de Claro, discursos. Y yo así es la peor pienso, manera. y coincido contigo en que creo que no hace falta dramatizar nada y que ya fue una cosa bastante espantosa sin necesidad de darse con mierdas. Quiero decir, yo también he visto documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo esto, en lo que, por ejemplo, pues ves el testimonio de soldados que intervinieron en la liberación de los campos, ¿no? Pues soldados americanos, soldados rusos que participaron en la liberación de los campos y ves a los pobres abuelicos, no sé cuántos años después, contando aquello y dices, tú, me cago en mi puta vida. Con lo cual yo ahí parto de la base que estoy de acuerdo. Pero claro, se intenta siempre ser lo más persuasivo posible. Y la dramatización es una forma de persuasión. Al final, lo que decíamos antes, las historias son muy potentes. Y una película está diseñada, una historia está diseñada para intentar disparar una respuesta emocional de una forma que la realidad no, porque la realidad no tiene un guión. Claro, es que nosotros decíamos exactamente eso. Que manipulaban a la gente a través del sentimentalismo, bla, 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 bla. Y luego también está el hecho de que al final las películas, por muy dramáticas que quieran ser, siempre son estilizadas. Quiero decir, la violencia de una película, por muy violenta que sea una película, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, llevamos décadas de estudios demostrándolo, pero sigue habiendo gente demostrando que no es así, pero sigue habiendo gente que da el coñazo con que los videojuegos, por muy violentos y muy realistas que sean, no hacen que la gente sea violenta. ¿Por qué? Pues porque nosotros discriminamos, en condiciones normales, discriminamos bien ficción, realidad. Esta conducta que en el videojuego es perfectamente aceptable, como es cosa de la peña a tiro, pues esto en la realidad no se puede hacer porque no se puede hacer. Entonces yo creo que los autores del documental quizá piensan, si incluyo material verdaderamente verídico, esto va a ser demasiado cafre, pero si no lo incluyo, entonces se va a quedar cojo. Con lo cual pues recurro a este paso intermedio que es usar una película que me va a dar ese golpe emocional que yo busco, sin arriesgarme a alienar una parte de los espectadores que simplemente puede verse repelida, porque claro, hay imágenes, hay fotos y grabaciones de fosas comunes en los campos de concentración repletas hasta arriba de cuerpos y tal, que tú las ves y dices, pues lo que tú dices, no, si no estás muerto por dentro, estás echando la raba. Y claro, el productor dice, si yo meto esto, va a ser excesivo. Mira, me acabo de caer en una cosa. ¿Cuántos años tienes? 40. 40, vale, pues somos más o menos de la misma quinta. Yo tengo 45. La siniestralidad en España en carretera ha bajado un montón. Y una parte de esto ha sido pues, por la mejora de la infraestructura, otra parte ha sido pues, porque se han empezado a poner medidas de seguridad. Pero una parte también viene de las campañas de tráfico. Y las campañas de tráfico, fíjate, que no eran todos los años cafre. Había años que veían niños atravesando parabrisas y había años que las campañas eran gente llegando feliz a casa, abrazándose, todo el mundo tal. ¿Por qué? Porque no quieres que la gente se habitúe. Si vas demasiado a saco, el mensaje se atenúa porque la gente ya llega un momento en el que... Es como las películas gore, ¿no? Llega un momento en el que ya no te impresiona, ya te descojonas. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Pero claro, tú vienes de una historia de aprendizaje en la que eso es un signo de falsedad. Yo estoy de acuerdo contigo en que en general poner el hecho así y decir esto es lo que hay puede ser mejor, pero entonces tienes que ser muy cuidadoso con cuánto vas a meter para que el efecto no se diluya, porque si no llega un momento en el que la audiencia simplemente no puede más y o bien deja de verlo o bien ya se insensibiliza, que tampoco es lo que quiere. Es que una amiga que me ayuda mucho con estos proyectos, que me dijo que estaría bien que, aprovechando que voy a colegios a hablar de estas cosas y prevenir y demás, que preguntase a los maestros cuáles son los materiales que ellos utilizan para enseñar esto a los chicos, para que tomen contacto con ello por primera vez. Y ver si puedo ofrecer algún punto de vista o algo que pueda ayudar al tema de... Porque cada vez me dicen más, que esto creo que es evidente,
me escriben más profesores diciéndome que han detectado a varios alumnos con acercamientos, con síntomas, signos, que levantan el brazo y se ríen, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de material sería útil para ellos? O sea, no solo para los chicos que son normales o piensan de un modo normal, no radicalizados, sino para otros que igual que ellos, pues están mostrando una... Pero ahí es que tenemos el problema de que se han empezado a dar pasitos en esa dirección. Muy probablemente también estarán teniendo contacto con gente que le van a decir, te van a poner un vídeo y se van a ver muertos, y no son muertos, son maniquíes, porque está manipulado por los aliados. Está no sé qué. O sea, quiero decir, las mismas estrategias que tú en tu día usaste y usaron contigo, se pueden usar. Aquí, claro, es muy delicado porque es que depende del contexto de cada persona, el contexto de cada chaval. Para algunos chicos será una simple cuestión de rebeldía, ¿no? De decir, pues yo levanto el brazo por tocar los cojones, por pura reactancia. No sé yo, ¿eh? Yo creo que hay indicios o indicadores que habría que empezar a tomárselos en serio ya. Sí, o sea, no decir, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no... Si ha parecido que lo presento como cosa de crío, me he expresado muy mal. No, yo también estoy preocupado, y yo además creo que precisamente por las condiciones políticas, sociales y económicas que estamos viviendo, hay un auge de la extrema derecha y este tipo de movimientos está ganando una atracción que, bueno, pues que hace unos cuantos años era inconcebible. También, pues, como respuesta, pues a muchos avances en derechos para personas de colectivos minoritarios, etcétera. Cuidado con eso. Pero que el problema es, cuando digo que hay que analizarlo caso por caso, me refiero a que hay que ver también qué es lo que hace ese chaval fuera de clase. Porque claro, si solo levanta el brazo en clase, pero luego va a su casa y ese chaval en casa no consume ningún tipo de material y no tiene contacto con nadie de un grupo de estos ni nada, pues probablemente no sea que se esté radicalizando, sino que está tocando los cojones. ¿Vale? Yo estoy bastante de acuerdo. Si me entiendes. Claro, es que el problema, pero claro, es que es muy delicado, porque ¿cómo hace ese seguimiento de chaval? Yo, como te digo, ahí coincido contigo. Yo creo que es bueno llegar y decir, mira, los campos de concentración fueron esto y esto. Y me puedes discutir si fueron 5 millones y medio, 6 millones, 6 millones 200.000 personas, pero que se murió una pila de gente. Esto es lo que se encontraron los rusos cuando abrieron Auschwitz. ¡Pum! Esto es lo que se encontraron los americanos cuando abrieron tal campo. ¡Pum! Estos son los bombardeos, esto es el Blitz, esto es tal. Y que ya los chavales tengan ese contacto y esa... Claro, al final estos chavales lo que aprenden es un símbolo, ¿no? Esto es un gesto que se refiere, o para nosotros es sinónimo, no de Hitler, porque la gran mayoría tú le pones una foto de Hitler y ni siquiera saben quién es. Es símbolo de la profesora me va a regañar, todo el mundo me va a mirar y habrá gente que se ría, habrá gente que me clave su ojo sobre mi símbolo, básicamente. Es que es sinónimo de eso. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Que puede haber diferentes reforzadores para esa conducta. Más allá de la creencia política de esto, una ideología política que yo comulgo, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues del mismo modo que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues mucha gente cuando tiene cierta edad entra en tribu, escucha música, se viste de una determinada manera y tal. Y ojo, de nuevo, yo si veo a alguien levantar el brazo en clase, yo creo que hay que prestar especial atención. O sea, yo creo que no se debe nunca descartar de primera. Pero lo que creo que, como psicólogo, hay que decir, hay que mirar bien a qué se debe esto. Porque puede ser que se deba a un proceso de radicalización o puede que sea un proceso momentáneo que esté favorecido, como dice Antonio, pues porque en ese momento hay gente que me ríe la gracia y yo... Claro, o sea, no sé si me estoy explicando. Algo más discriminativo en la clase. O sea... Claro, o sea, de hablar con este chico, hablar con sus colegas, ver si se está detectando que este chaval fuera del cole se esté mezclando con otros grupos, que tal, hablar con los padres para ver si este chaval en casa, en su ordenador, etcétera. Claro, aquí también entra ya la responsabilidad de los padres, por ejemplo, que tenemos de pues verificar un poco y hacer un poco de seguimiento de qué contenido consumen nuestros hijos en internet, etcétera, etcétera. Claro, las mías todavía son muy pequeñas, tienen 9 y 5 años y ya... De momento todavía no acceden a internet, pero yo creo que eso ya ahí entra la responsabilidad también de los padres de estar pendientes. Porque además, lo que hemos hablado al principio, no hace falta que se dé un hogar desestructurado ni unas condiciones... Pero es que el tema es que también me hablan muchos padres que me dicen, ¿y yo qué hago si le encuentro tal cosa a mis hijos? Es que yo no sé qué decirles. Es que es una pregunta es complicado, muy jodida. Porque yo creo que no se puede dejar pasar, pero confrontar frontalmente y tirar a la basura. Además, tú mismo lo has mencionado, ¿no? Que tu primer Mein Kampf lo tiraron a la basura. Yo creo que ahí seguir un poco esa idea de tu amigo, de esta persona que también supo abrirte esas cuñas, es el mejor camino posible. Es coger y decir, oye, ¿por qué te interesa esto? Quiero leerlo yo también, si te parece. Y hablemos de esto y veamos y tal. Y no convertirlo en una cosa confrontacional, sino en un acompañamiento. Decir, bueno, a ver,
¿y esto por qué te interesa? ¿Y esto por qué te atrae? ¿Qué has leído? ¿Y qué has pensado? ¿Y qué opinas? Y si el hijo convence al padre, ya son dos. Pues puede ser perfectamente. Claro, pero es que lo que nunca va a haber, y lo que no hay ni en psicología ni nada, es una estrategia que sea 100% eficaz nunca de nada. O sea, siempre va a asumir un riesgo. Lo que pasa es que yo creo que si tenemos que elegir entre males menores, mi opinión, y esto aquí no he estudiado este tema, pero mi opinión es que el riesgo de no hacer nada o el riesgo de confrontar directamente, tirar el libro a la basura, darle una colleja a tu hijo y decirle eres gilipollas, es mayor, o sea, hay más posibilidades de que acabe desarrollando unas consecuencias negativas que el coger a esa persona, sentarte con el chaval y decir, oye, me he encontrado esto. ¿Qué es lo que te trae de esto? No quiero saberlo. ¿Te importa si lo leo? Tal. Que luego papá se acaba volviendo nazi, hostia, pues... Fíjate, David, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es el hecho de, imagínate que lo encuentras en un cajón cualquier simbología, ¿vale? La madre o el padre se lo tira a la basura y es como, ahora viene la pregunta de ¿por qué ha hecho esto mi madre? ¿Por qué me está dando esta restricción? Y en el momento en el que tú te encuentras un argumento que va en contra de esta restricción, el nivel de convencimiento, es decir, una persona en ese momento nazi que dé argumentos a favor o en contra directamente, en ese caso, de la propia restricción, el nivel de convencimiento de ese argumento va a ser tan poderoso que va a ser hasta el punto de es que yo soy más listo que mis padres. Hombre, es que además, de hecho, has mencionado tú antes, David, que a veces tú pues, veías cosas con tus padres y decías, pero papá, ¿cómo te crees esta mierda? Si esto es una película, así en plan de que yo soy más listo que tú, estoy siendo más listo que tú. Pero es que además aquí hay un fenómeno del que hablo en alguna ocasión, que es la reactancia psicológica. La reactancia psicológica es sencillamente una tendencia que tenemos a que cuando percibimos una restricción de nuestra libertad de acción, nuestro primer impulso es oponernos normalmente o ignorando la restricción o esforzándonos el doble por hacer aquello que se nos restringe. Hace poco, cuando Garzón sacó el ministro Alberto Garzón sacó su recomendación de vamos a ver si bajamos un poquito el consumo de carne, que es más saludable y mejor medioambientalmente, empezó la peña a poner fotos de filetes grasientos y asquerosos mal hechos, en plan de el alcalde del Zoido el que era alcalde de Sevilla, Sánchez, que puso un... Sí, pero lo del Zoido ya que fue su polla, pone ahí un filete empanado y unas papas fritas diciendo la dieta mediterránea, y digo, pero ¿cómo que la dieta mediterránea? Un filete empanado. Allí están manifestando esa reactancia precisamente porque si a ti, como dice Antonio, si te cogen y te tiran tu libro, tú empiezas a elaborar una explicación. Y tu explicación no puede ser simplemente me han tirado el libro porque es que mis padres son más listos que yo soy gilipollas y esto es malo para mí. Sino que al contrario, no, mis padres no me entienden, mis padres no entienden. Esto lo han hecho para joderme, esto lo han hecho para tenerme encadenado a prisionero. Y entonces, pues claro, te metes en esta movida y al final sales más convencido todavía de que es que leer ese libro es lo que tú tienes que hacer. Mientras que en el caso... De hecho... ¿Qué pasó con el libro de Fariña? Exactamente. Cuando el jueves secuestró la portada aquella de... El juez secuestró la portada el jueves con Felipe y con Leticia. Claro, hay un trabajo maravilloso de reducción del tabaquismo en adolescentes que se hizo en los años 90 en Estados Unidos, que lo menciono en el libro que sale ahora, en el que el tío que lo diseñó hizo la mejor política, en mi opinión, de sanidad pública, que fue coger a los chavales y en vez de decirles fumar es malo, no fuméis, hijos de puta, mira, fotos de cáncer, no sé qué, el tío lo que hizo fue coger y presentar los datos. Es decir, mira, esta es la evidencia médica sobre el tabaco que hay. Ahora, esta es la pasta que gasta la industria tabacalera en persuadir a la gente joven de que fume. Sin hacer juicios de valor, esta es la pasta. Y entonces una de las cosas que hicieron fue que chavalitos de estos llamaban a ejecutivos de la industria del tabaco y les preguntaban y decían, bueno, ustedes saben esto y ustedes gastan dinero y ustedes tienen como meta gastar adolescentes, tal, y claro, los ejecutivos al final llegó un momento en el que los acorralaban y el ejecutivo tenía que confesar, pues mira, si esto es un negocio, esto es lo que hay. Y entonces lo que hacía era generar reactancia, pero en sentido contrario. O sea, en vez de reactancia de como me prohíbe fumar, ahora fumo más, la reactancia era, hostia, si los cabrones estos quieren que yo fume para forrarse, no fumo. Yo no voy a fumar. Y de hecho los propios adolescentes formaron un cuerpo, además hicieron una coña que se llama SWAT, ¿no? Que era... no sé qué adolescentes contra students, no sé qué, against tobacco, estudiantes contra el tabaco, haciendo el juego de palabras con los SWAT, con los geos de allí, que eran estudiantes adolescentes que se dedicaban a dar charlas y a hacer activismo con otros chavales en contra del tabaco. Bueno, pues una reducción en el índice de fumadores adolescentes brutal, sin precedentes. No recuerdo la cifra ahora, pero una reducción bestial, simplemente porque este responsable de la campaña pública de salud contra el tabaco, en vez de decirle a la gente no fumes, lo que dijo es, mira, esto es fumar, esto es la consecuencia de fumar, esto es lo que la industria del tabaco hace para que tú fumes, esto es cómo la industria del tabaco intenta que tú fumes, tú decides qué quieres hacer con esto.
En ningún momento se le dijo a los chavales, no fuméis. Lo que se le dijo siempre fue, te voy a presentar estos hechos y estas informaciones que además tú puedes verificar tranquilamente, estas son las fuentes, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, los chavales lo que reaccionaban era decir, estos cabrones gastan un montón de dinero en que yo fume. En que yo fume. Y eso era más potente que la información acerca de las consecuencias negativas, porque esa información ya la tenían. O sea, un chaval adolescente en los 90 ya sabe que fumar es malo, no le está descubriendo Como, América. me acabo de dar cuenta de que me están engañando. Me van a engañar a mí ahora que tengo esta Exacto, información. me van a engañar a mí estos cabrones, van a ser más listos que yo. Y entonces estos chavales reducían, abandonaban el tabaco y se dedicaban al activismo en contra precisamente por coger esta reactancia que hasta ahora... Porque ellos habían observado que las campañas antitabaco muchas veces lo que llevaban eran incrementos en el uso del tabaco, en el consumo del tabaco. Entonces lo que hicieron fue darle la vuelta y decir, vamos a provocar reactancia, pero en la dirección contraria. Si yo a mi chaval le cojo su Mein Kampf, se lo tiro a la basura, va a reaccionar en contra de mí. Esa reactancia se va a enfocar en contra de la libertad. Ahora, si yo en cambio llego y digo, vamos a ver, esto que tú estás leyendo, ¿por qué te interesa? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué encuentras acertado? Y esto que encuentras acertado, te das cuenta de que también en aquel momento el gobierno de Hitler era un gobierno en el que las libertades estaban restringidas, etcétera. Meter cuña por ahí hasta que él llegue y diga de repente, hostia, pues los nazis no son precisamente alguien que va a respetar mis libertades, sino lo contrario. Claro, ¿qué pasa? Que también es un proceso más lento, más costoso y claro, pues muchas veces es más fácil coger el puto libro y tirarlo. Además que es un reflejo lógico, que si tú encuentras eso, tu primer impulso es decir, eliminar este estímulo de mi entorno. Si no está, no puede hacer daño, porque en el corto plazo, en el momento es eso. Y es un impulso humano por parte de los padres. Pero yo creo que sí queda claro que la confrontación así, a saco, tiene pocas posibilidades de funcionar. Podrá funcionar en algunos casos como todo, pero yo creo que en general no es la mejor aproximación. Vale, pues nosotros queríamos sacar un último tema que ahora está muy candente y es, ya para ponerle un poco el fin al episodio, y es el tema de la guerra que está en Ucrania. Hay mucha gente hablando del tema de neonazis por allí, de que eso se utiliza como excusa también para que Rusia ataque Ucrania y demás. Y también nos gustaría, aparte de hablar un poco del conflicto en la medida en la que queráis, que nos no tengo ni reputísima idea. Yo tampoco. O sea, yo análisis políticos no, gracias. Bueno. A ver, entiéndeme por qué. Porque creo que, además, para empezar, yo como ciudadano de a pie, la mayor parte de la información que yo estoy recibiendo probablemente sea poco fiable y no tengo ni puta idea realmente de lo que está pasando allí y cualquier cosa que yo diga probablemente sea una gilipollez. Pero yo quería que hiciéramos una analogía con la posibilidad de que, o sea, al final el movimiento nazi es un movimiento de la Segunda Guerra Mundial, es un movimiento de algo en teoría pasado y cómo se puede utilizar todo eso para justificar, por así decirlo, a lo mejor en algún futuro una posible guerra nueva, un volver a que estos movimientos vuelvan a cobrar fuerza. O sea, es decir, tú sabes más que yo de este tema, pero yo creo que muchas de las ideas que los nazis presentan y elaboran y tal son más viejos que en cuclillas. Quiero decir, al final el nazismo, el fascismo en general, es un movimiento que se basa en precisamente una idealización del pasado, una serie de valores que en sí poca gente va a criticar, que si tú dices la importancia de la familia, pues yo qué sé, tampoco, decir la familia es muy importante, pues tampoco es una locura. La importancia de tu comunidad y de los que son como tú, eso es un impulso humano. Preferir a la gente que es parecida a ti es una cosa normal y corriente y que no tiene nada de especial. Los factores culturales, lo que Skinner llamaba la comunidad verbal, ¿no? Todo esto de tu lenguaje, tus tradiciones y demás, no hay nada de intrínsecamente malo en preferirlo, porque es normal. El problema con el fascismo y con el nazismo son los medios a través de los cuales se defienden y se promulgan estos valores. Pero tú a cualquier persona que tú le digas, a mí me parece que la familia es una cosa muy importante y que hay que cuidarla, ¿quién te va a decir que no? A mí me parece que es muy importante que la gente aprecie su país y su grupo y su tribu y su movida. Pues la mayor parte de la gente va a decir, bueno, pues vale. Porque eso no lleva implícito y hay que matar a los demás. Eso es. Claro, entonces yo no creo que sea una cosa del pasado. Yo creo que el fascismo es pues una serie de ideas que vienen desde siempre y que, bueno, pues que han ido adoptando diversas formas en diversos contextos. Y lo que en los años 30 del siglo pasado se llamaba fascismo, pues unos años antes se llamaba de otra manera. Y cuando tú lees, por ejemplo, a los críticos, por ejemplo, pensadores que eran críticos en la propia Roma, con la forma de hacer, hay un Tácito, me parece que era, tenía una frase o recogía una frase en una de sus obras que decía: Roma hace un cementerio con los conquistados y a eso lo llama paz. Y eso era un romano hablando de romano. Pero había un montón de romanos que dirán, no, esto es de puta madre. Que decía, Julio César tenía un montón de justificaciones para la escabechina que hizo en las Galias.
Claro. Entonces, ¿es nuevo? Yo no creo que sea nuevo. La idea de imperialismo supongo que será mucho más antigua que la idea de Claro, anarquismo, ¿no? el fascismo yo creo que nos resulta muy preocupante porque es reciente y lo tenemos fresco y todavía pues hay ruinas y hay señales, y luego en segundo lugar por la escala a la que se llegó a mecanizar todo este proceso. O sea, los ritilantes de los campos de concentración no es solo que muriera mucha gente, porque escabechina grandísima ha habido a lo largo de toda la historia. Gengis Khan, ¿cuánta gente se supone que mató? Muchísima. El tema fue la forma tan mecánica y tan... Industrializar el asesinato. Exacto, tan eficiente. Lo mismo que la Primera Guerra Mundial fue un choque terrible porque la gente estaba harta de guerra y de brutalidad y de muertos, pero la ametralladora, las trincheras, el gas, todo eso era nuevo. Era mecanizar la muerte a un nivel que nunca se había hecho. Entonces yo no creo que sea una idea pasada que vuelve ahora. Yo creo que es una idea que se va metamorfoseando en torno a ciertos valores conservadores que al final sobre todo creo que obedecen a la idea de reducir la incertidumbre. Sí. O sea, el tema de decir, el fascismo es una ideología que tiene como atractivo principal el yo soy bueno, tú eres malo. Hay una causa para todos los problemas, que es ese de ahí. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo de siempre. Mi tierra, mi idioma, mi familia, mis muertos, todo esto, ya está. Lo que yo hago está bien, lo que tú haces está mal. Y eso es fácil, es confortable, es consolador, Es llamativo para la reduce gente. muy poco la incertidumbre, se apela además a figuras del pasado. Tenemos una cierta tendencia a pensar que el pasado fue siempre mejor, con lo cual es fácil idealizar esto, cuando el pasado era una mierda en general. Y bueno, pues yo iría por ahí. No sé, ya David, que ha estado más metido ahí, si discreparía o no, Es pero... que yo no... O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, pero es que sí que podría añadir un poco cuando pasó lo del 2014, que fueron estas revueltas, que fueron en 2014, Sí, creo, lo sí. del Maidán y tal, que yo no entendía mucho el contexto, porque se suele hablar mucho del batallón Azov, de que Sí. efectivamente, son nazis ucranianos, pero es que en el otro lado, en el lado ruso, sí que había también batallones de nazis rusos. Y entonces estaban luchando entre ellos. Y yo no, o sea, yo decía, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, es como que, o sea, incluso la gente de dentro de ese mundo, que está acostumbrada a pensar en unos, o a razonar en unos límites de máxima sencillez, de lo que has dicho tú, buenos, malos, y una lucha entre ellos y ya está. Pero aquí está como todo súper enrevesado y yo a día de hoy sigo sin entender qué coño está pasando allí. Entonces no me voy a poner tampoco aquí a... Es que por eso yo no haría un análisis político. Yo sí añadiría al hilo de lo que tú dices, que me parece muy interesante, que yo creo, desde un punto de vista psicológico, que un nazi ucraniano puede estar más motivado todavía a darse de hostia y viceversa con un nazi ruso, pero simplemente porque las desviaciones en el propio bando son más castigadas que las desviaciones en el bando ajeno. Quiero decir, pues si yo soy un nazi y tú eres un antifascista, pues tú eres el enemigo y por tanto pues mi deber es luchar contra ti. Pero si yo soy nazi y tú eres nazi y resulta que tú eres nazi y discrepas conmigo en un aspecto que yo considero que es esencial, tú eres peor que el otro. Porque tú deberías ser de los míos, o sea, tú eres más cabrón todavía y a ti te tengo más hincha. Porque eres un traidor. No solo eres un enemigo, eres un traidor. El enemigo, a fin de cuentas, pues es el enemigo. Y es lo que hay. Pero tú eres un traidor, es peor un traidor. Siempre es peor un traidor que el enemigo. Pero vamos a ver, pero de nuevo, es que esto tampoco es universal, yo qué sé. O sea, perdón, tampoco es exclusivo, es universal. Trotsky acabó con un pioner en la cabeza, ¿sabes? ¿Y quién mató a Trotsky? ¿Lo mató un derechista? No sé. Quiero decir, las purgas dentro del movimiento nazi la hicieron nazi. La noche de los cuchillos largos fue una cosa nazi, pero Stalin y los soviéticos pues hincharon de hacer purgas también. Cuando la gente me dice, ¿pero cómo van a luchar estos contra estos si son de la misma ideología? Bueno, pues nada, que no es fácil. Porque parece que no es una lucha ideológica, sino una lucha por materiales al final, ¿no? Es como algo que está ahí para enmascarar, ¿no? Yo es que no tengo, como te digo, ni puta ni reputísima idea de nada. De hecho, yo me enteré hace 2 días, literalmente hace 2 días, que Zelensky, el presidente ucraniano, es judío, Sí. descendiente además de víctima del holocausto, con lo cual, ¿cómo va a ser nazi si es judío? Pero por otro lado, es verdad que en Ucrania pues parece haber un movimiento nazi importante y que ahora están combatiendo contra los rusos, y como tú dices, luego por el otro lado habrá nazis rusos, yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, al final era un poco especular por cerrar. No, algo sí lo diferente. entiendo porque es un tema de mucha actualidad y Claro. mucha candencia, pero yo análisis políticos no, gracias, me estoy quitando. Me estoy quitando. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Si queréis añadir algo para rematar que se haya quedado en el tintero, ahora es el momento de ello. Si no, pues... No, yo quería expresarle mi agradecimiento y mi admiración a David porque, en primer lugar, Te va de vuelta. David, el camino que ha hecho él me parece admirable. Yo no sé si en su lugar yo habría tenido el coraje o la determinación o lo que fuese a hacerlo y me parece un camino dificilísimo y admirable. Y en segundo lugar, por no solo haber salido de ese mundillo, sino además dedicarse a hacer activamente una labor de cuidado y de protección y de prevención
que además, pues como estábamos hablando antes de la pausa, pues yo creo que en algún momento incluso la puede suponer algún riesgo personal. O sea que, vamos, todavía... Y es una entrevista que yo tenía muchas ganas de hacer porque me parece la primera vez que tengo la posibilidad de estar delante de una persona que ha hecho este tipo de viajes. O sea que, por mi parte, muchísimas gracias, David, por darme la oportunidad de compartir este rato contigo. Yo he de decir que el rechazo ese siempre me hace sentir incómodo porque no es cierto. O sea, es que me lo dicen siempre. Qué valiente eres, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que no es cierto, porque es como que solo me quedó una puerta por abrir. O sea, la puerta que había detrás mía era tirarme por la ventana porque no había tal. Y dije, bueno, pues tiro para adelante, cojo lo que he aprendido a lo largo de toda esta vida e intento pues convertirlo en algo, pero es que era el único camino. O sea, no es valentía cuando es el único camino que tienes. Si tienes para elegir, bueno, pues me siento encima de una piedra, firmo como Pepito Grillo un libro y a vivir. Pues no podía hacer eso porque eso pasaba por aceptar que mi vida se había ido a la mierda. Y no era capaz de vivir así. Entonces, ya te digo, tirar para adelante cuando únicamente tienes un camino para tirar, eso no es valentía. También hay que ser muy valiente para vivir, David. Al final, ¿no? Pues que vivir hay una cosa que creo que es así, ¿no? Que se llama instinto de existir, que yo simplemente pues existo, pero no sé, no me siento nunca cómodo cuando me dicen... Lo siento por la parte de la incomodidad. No, pero no sé, siempre me gusta matizarlo, pero nada, que... Quería decir una cosa, lo que pasa es que se me ha... Con la labor que hace de prevención Sí. y todo eso. Pero se me ha ido. Lo llevo apuntando todo el rato y para una cosa que no apunto se me va la olla. Bueno, pues nada, yo simplemente ya fuera de esta puntualización sí que quería agradecerte a ti el haber tenido la ocasión. No me ha dado tiempo, tenía más cosas que quería preguntarte, a ver si en un futuro podemos Repetir. Podemos repetir. Parte, cuando quieras. Y es lo que te he dicho, yo a ti te descubrí gracias a Santa Olalla, que Santa Olalla para mí es algún día me gustaría, vamos, poder sentarme con él y hablar con él. Divulgador. Y bueno, o sea, yo creo que tú no eres consciente, Santa Olalla tampoco, de que vuestra labor, seguramente sin saberlo, es la punta de lanza contra la radicalización. Joder, es un honor Sí, grandísimo. sí. Yo lo veo así. Sí, sí. Pues por nuestra parte nada más, daros las gracias a los dos por haber concertado esta charla con nosotros para el canal y bueno, pues que esperemos repetir en algún futuro esta entrevista. Y por mi parte igual, y agradecer mucho también a los chicos de Engrama que también nos hayan invitado. También mencionar por El supuesto equipo que a... está ahí. Es verdad. Están aquí, es verdad. lo estamos viendo. Lo estamos hablando, están con cara triste Sí. todos. Mencionar por Pero, supuesto a Luis, a Jordi, a Rafa, cierto, mi compañero, es cierto. también a Marcos, que han estado aquí trabajando Sí. mucho detrás de las cámaras. Y bueno, esperamos que os haya gustado la charleta. Así que sin más, nos despedimos. Un abrazo.